para que después se suba a una plataforma y se les manda después un correo con la presentación que van a ver y el link de la charla grabada. ¿Ya? Hoy día obviamente nos acompañan nuestros amigos de la Corfo, tenemos equipo bien constituido, está Marcelo Villa, que es el ejecutivo principal y quien va a ser el relator de esta charla. Está Mauricio Alvarado también, que trabaja en el área más de finanzas y nos va a ir aclarando de repente algunas dudas que tengan que ver con impuestos, con el cofinanciamiento, etcétera, que son temas muy importantes que ustedes tienen que tener claro. Erika, del área de comunicaciones de Corfo también. En el equipo Valparaíso Creativo me acompaña Hilda, se va a integrar también Javiera, y también Valentín, que es nuestra periodista, que también después les va a pedir una foto. Es importante en la charla, antes que parta Marcelo, que obviamente vayan haciendo preguntas. Las preguntas lo ideal es que las planteen en el chat o levanten la mano dentro del panel de opciones de Zoom. Ustedes pueden levantar la mano y yo o Javiera vamos a ir justamente interrumpiendo a Marcelo para que vaya aclarando las dudas, ¿ok? Si que ven alguna duda no se entiende bien, ahí les vamos a pedir que ustedes mismos la aclaren. Lo importante es eso, que vayan justamente haciendo preguntas. Si bien es cierto, el instrumento no es complejo de postulación, igual tiene su elemento que quizás muchos amigos de las economías creativas no ubican tanto porque no están tan familiarizados con los instrumentos Corfo y quizás con otros instrumentos, no sé, Ministerio de la Cultura o otro tipo de financiamiento. ¿Ya? Eso, Marcelo, no sé si está ok. Creo que dejé el permiso para compartir. ¿Sí? ¿Está ok? Cuando quieras parte. En algún momento quizás Marcelo, obviamente, nos va a tener que interrumpir un poco su charla porque obviamente está con labores domésticas también. Hoy día le tocó cuidar a su hija. Entonces ahí lo vamos a ir apoyando por parte del equipo. Marcelo. Gracias, Mauro. ¿Estaba la presentación o no? ¿Me confirma? Se ve la pantalla de donde están las PPT. Ya, que hice algo distinto. ¿Ahora se ve a pantalla completa? No, todavía no. Es importante a los que llegaron a esta charla, no por link de inscripción, quiere decir que nosotros no los tenemos en el mapa, entonces sería bueno que pongan después sus correos para que nosotros le hacemos llegar la presentación y quedan también en la base de datos del programa. Así se enteran de todo lo que está pasando. Okay. Depende si algún amigo les mandó el link, no sé, ahí es importante que quedemos en contacto. ¿Puedes compartirlo, no? Sí, dame un segundo. Ya. Igual sigue entrando gente igual, así que estoy en eso. Importante comentar mientras Marcelo... ¿Ahí sí? Ahí sí. Ingresó Don Dago por ahí, lo vi. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Oye, ya, démosle nomás. Oye, saludar a todos. Vi que también está don Rodrigo Urquieta presente, así que un saludo fraternal a don Rodrigo, ahí un profesional destacado de la zona que ha pasado en hartas empresas y ha trabajado harto, así que un gran saludo y un abrazo. Ya, les vamos a comentar hoy día, como decía Mauricio, un programa pionero nuevo que tiene Corfo disponible solamente para la industria creativa y atendido obviamente los procesos hoy día de reactivación que necesitamos que se produzcan en esta industria que sabemos que ha estado muy afectada por los temas sanitarios. Es simple entonces lo que nosotros hoy día les vamos a explicar y lo que está disponible desde ya para postular es un fondo de 3 millones, de 4 millones o de 5 millones. Y ese fondo es un subsidio que nosotros le vamos a entregar a las empresas en forma individual. ¿Para qué? Para que las empresas puedan financiar un plan de trabajo que contiene un gasto en inversión, en una máquina, en una tecnología, en un equipo, o en capital de trabajo, que es todo el capital necesario para la reactivación. Capital de trabajo desde remuneraciones, pago de luz, pago de arriendo, pago de cuentas. Entonces yo lo puedo ocupar este subsidio
todo en inversión, todo en capital de trabajo o una mezcla. Pero el subsidio tiene un máximo que es de 3 millones de pesos, de 4 millones o de 5 millones, dependiendo de cuánto haya vendido la empresa. La verdad es que el 100% de las postulaciones que ha llegado ha ido a los 3 millones de pesos. Me explico. Primero, ¿quiénes pueden postular a este beneficio? Y esto es importante porque aquí hay dos fases de postulación dentro de una misma postulación. Una fase que es binaria, es cumple o no cumple, que son las condiciones de la empresa que postula. Y después viene la admisibilidad del proyecto que va a postular y que hace merecedor de un subsidio. Entonces, la primera parte es la que ustedes tienen que chequear si cumplen o no cumplen, que eso es fundamental, porque eso está establecido legalmente y no hay forma de cambiarlo si no cumplen. Ideal que gran parte y la mayoría de ustedes puedan cumplir, porque si eso es así, podemos pasar al tiro a la otra etapa y el subsidio les debiese llegar rápido, que es lo que nosotros al final buscamos. Buscamos apoyarlo, lo buscamos complicarlo. Me avisa Mauricio después cuando entre la Javi para que haga el ejemplo, porque eso también es súper aclaratorio cuando lo hace. Entonces, creo que está conectada. ¿Está ahí Javi o no? Ahí me avisa. Entonces, lo más importante es que en esta primera etapa ustedes tienen que cumplir estos 4 requisitos. Primero tienen que tener un inicio de actividades en el Servicio de Impuesto Interno en primera categoría. En primera categoría. Eso es importante. Si lamentablemente no tiene inicio de actividad en primera categoría, no puede postular este programa, y yo lo siento mucho, pero no se puede porque está establecido legalmente desde la creación. Entonces, ideal, ojalá que todos tengan primera categoría. Que ese inicio de actividades sea desde hace un año atrás. Esta convocatoria comenzó el 23 de febrero del 2021, por lo tanto, desde el 23 de febrero del 2020 hacia atrás, ustedes debiesen tener inicio de actividades del 90, del 2000, del 2010, del 2020, pero desde el 23 de febrero del 2020 hacia atrás. Al menos tienen que tener una venta el 2019 o el 2020. El 2019 o el 2020, al menos una venta. Una venta. Y no importa el monto, pero al menos una venta. Y esto es importante, que lo vamos después a mostrar. Nosotros tratamos de entender la industria creativa desde la mirada de impuestos internos también y de la mirada de la actividad económica. Entonces, en impuestos internos, cuando ustedes inician actividad, inician un código de actividad también. Entonces, dentro de esos códigos de actividad, nosotros seleccionamos 44 códigos. Entonces, tienen que tener al menos uno de esos códigos de actividad económica relacionado con la industria creativa para poder postular. Entonces, es tener un giro relacionado al sector de industria creativa según el Código de Iniciación de Actividades del Servicio de Impuestos Internos. Y ahí están después los 44 códigos. ¿Qué ha pasado? Que algunas empresas han creado el código ahora en marzo. No se puede crear código. Es decir, pueden crear el código, pero no se les va a aceptar en el programa códigos que sean posteriores al 23 de febrero. Entonces, ideal que tengan todas estas condiciones, porque teniendo estas condiciones que son cumple o no cumple, vamos a ver las condiciones del proyecto. Y las condiciones del proyecto son de admisibilidad, no son de evaluación, por lo tanto, debiese ser un proceso fácil de postulación del proyecto. Entonces, cuando entre Javi, que es del Valparaíso Creativo, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se consulta el código hoy día en impuesto interno y puedan tener clara esa información. Que debiesen ustedes saberla, pero si no, la pueden consultar directamente hoy día en impuesto interno. Ahora, yo les hablaba del subsidio. Entonces, acá se pusieron tramos del subsidio. Lo explico. Si una empresa tiene ventas anuales que, a mi parecer, y de acuerdo a los datos que nosotros manejamos de impuesto interno, va a ser casi el 100% de las empresas regionales, si vende hasta 25.000 UF al año, el 2019 o el 2020, estamos hablando de 700 millones de pesos al año en venta, puede solicitar un monto máximo de 3 millones, máximo de 3 millones. Y Corfo va a cofinanciar el 70% y el beneficiario va a poner el 30%. Eso es importante porque también nos han llegado postulaciones que piden 3.500.000 pesos o 3.100.000 pesos. Quedan fuera porque el máximo en el tramo de venta es hasta 3 millones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo básico, pero se han equivocado en precio, por eso lo mencionamos. Si el total del proyecto es el 100%,
Corfo puede colocar hasta el 70 y el aporte del empresario tiene que ser mínimo un 30. Entonces, el ejemplo matemático simple, si usted quiere adjudicarse los 3 millones de pesos, tiene que presentar un proyecto por 4.285.800 pesos. Y de eso va a tener que usted aportar 1.285.800 pesos. Esos son como el matemático perfecto. Ahora, si usted quiere 1 millón de pesos, que su proyecto es de 1 millón de pesos, puede postular 1 millón de pesos, pero eso va a equivaler al 70% del costo total. Eso es importante entenderlo en esa dinámica. Ahora, si vende más de 25.000 UF al año como requisito, entonces tenemos 4 millones de subsidio. Aumenta el subsidio, pero disminuye el cofinanciamiento. Y si vende sobre 50.000 UF hasta 100.000 UF, ya el subsidio sube a 5 millones, pero se cofinancia hasta el 50%. Pero la mayoría va a estar en el primer tramo. Un ejemplo. Total 100%, entonces ahí 3 millones el tope, 1.285.800 es el 30%, y ese es el tope. Entonces usted puede decir, como les digo, si yo tengo un proyecto de 1 millón, de 2 millones de subsidio, tiene que, por ejemplo, si mi proyecto es de 2 millones de pesos, tengo que hacer un proyecto por 2.857.150 pesos para calzar con los porcentajes de cofinanciamiento que exige este programa. Lo otro importante es que todos los aportes son pecuniarios, son gasto efectivo, pero el 30% que aporta el empresario se le da la posibilidad, para tratar de hacerlo un poco más fácil, de que lo pueda aportar como sueldo empresarial, es decir, su sueldo lo puede aportar en el 70%, o de alguna persona que ya tenga trabajando, de un profesional, o de no un profesional, de una persona, de un recurso humano que tenga en la empresa. Eso se le llama un recurso humano preexistente. Está Mauricio Alvarado, que es nuestro colega financiero, experto en tributaria, en financiamiento, experto en rendiciones públicas. Entonces, cuando haya duda en esta etapa, ustedes pueden postular esto, pero después hay que rendirlo. Entonces, es bueno saber cómo se rinde después su sueldo patronal. Ahora, ¿qué es importante? Y también es importante, el 30% que tiene que aportar usted puede ser valorado solamente en el sueldo empresarial o en remuneraciones de personal. Llegó una empresa que dijo, yo quiero el arriendo pasarlo como aporte valorado. No se puede, el instrumento no lo puede, entonces queda fuera y tiene que volver a postular. La idea es que ustedes postulen y se adjudiquen el proyecto, no que postulen y nosotros le digamos, oiga, falló en esto, vuelva a postular. No, la idea es que postule rápido, porque tenemos recursos para poder asignarle rápidamente también financiamiento para su reactivación. Marcelo. ¿Qué se puede? ¿Sí? Javi, ya está ok. Si quieres, para que no pasemos más adelante y pueda hacer el ejemplo para que todos entiendan cómo entrar y ver si es que eso es admisible o no. Dale, Javi. Vamos a hacer entonces el ejemplo de la admisibilidad para que ustedes lo puedan chequear. Ahora, esto también ustedes lo pueden chequear solicitando la carpeta para solicitar crédito en impuestos internos, que ustedes la pueden pedir en línea y les va a resultar. Vamos, Javi, adelante. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Hola. Ese link que están viendo en la presentación de Marcelo los va a dirigir a... Creo que está caído el link. Los debería dirigir a la consulta tributaria a terceros. En esta página ustedes como beneficiario ponen su RUT. En este caso, si yo fuera una persona que tributo en primera categoría, pongo mi RUT y revisamos cuál es la información que tengo en el servicio de impuesto interno. Consultamos la situación tributaria. Entonces, RUT del contribuyente, mi nombre, Javier Andrea López Yáñez. Fecha de inicio de actividades, 18 de agosto del 2009. Entonces yo tengo una iniciación de actividades al menos de 1 año de antigüedad, calificaría. Luego debemos ver cuál es el código que yo tengo, si este código cumple con los códigos que están en las bases de la presente convocatoria.
este código no está en las bases, así que yo no podría participar para obtener este apoyo a la reactivación. Tampoco soy contribuyente en primera categoría, que esta es la otra sección que debemos revisar. Y finalmente, esta es la fecha de nuestro código, que en este caso tiene que ser como fecha máxima 23 de febrero del 2021 o 22 de febrero del 2021. Aquí nosotros vemos cuáles son nuestras actividades económicas vigentes y aquí vemos cuál es la antigüedad de nuestra iniciación de actividad. Como lo dijo Marcelo, los requisitos son tener al menos un año de antigüedad de iniciación de actividades, que el código sea antes, la fecha del código sea antes del 23 de febrero del 2021, y que este código esté presente en la resolución de Corfo. También les voy a dejar junto el link para que ustedes puedan descargar cuáles son los códigos que aplican a esta convocatoria. Y finalmente tener aquí iniciación de actividades en primera categoría. Otro requisito que se pide es que exista al menos una venta entre 2019 y 2020. Y eso lo podemos comprobar directamente desde el Servicio de Impuesto Interno. Si alguien tiene alguna duda, también me puede escribir o podemos ver su respuesta en el chat, su pregunta en el chat. Gracias, Javi. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Marcelo? Ya, ok. Me avisan si hay algún ruido medio extraño para efectos de mejorar el audio. ¿Se ve la presentación, no es cierto? A pantalla completa. Sí. Ya. Entonces, es importante y quizás un poco latero que les mencione de nuevo esto, porque si ustedes cumplen con esto, después el proyecto es más fácil presentarlo. Pero acá no hay cómo defender si no califican. Entonces, si alguien de ustedes no califica, no queremos generarle falsas expectativas ni frustraciones, por lo tanto ahí no es el programa. Si califican en esta etapa, de verdad para nosotros, alegría y felicidad, porque andamos buscando apoyarlos rápidamente. Eso es lo que andamos buscando. Este es un instrumento de reactivación, no es un instrumento tradicional de Corfo de evaluaciones, donde miramos otras características. Esto es de reactivación, por eso que lo hacemos con un ejemplo y ustedes después pueden ir profundizando eso. Ahora, ¿en qué se puede gastar esto? En activos, en inversión, y ahí el Mauricio nos puede ayudar, el Mauricio de Corfo, en la parte financiera, un activo que puede ser o reparación de ellos. Si yo tengo un teatro, por ejemplo, y compro maestro para que me mejoren las condiciones del teatro, eso revaloriza mi activo y puede ser entonces considerado el maestro, los materiales que van a la inversión. O si yo compro un equipo, una máquina fotográfica, un plotter, un equipo tecnológico para mi empresa, computadores, de repente si yo necesito hacer temas por streaming, también inversión. O puedo gastármelo en capital de trabajo, materia prima, insumo, mano de obra, pago de servicio, pago de arriendo, entre otros. Todo el capital de trabajo, cualquier gasto que me ayude a reactivar mi negocio. Lo puedo ocupar en uno o en otro, o en un mix, no hay problema. Luego de eso, entonces, pasamos al proyecto, porque como vamos a dar un subsidio, tenemos que tener un proyecto para respaldar ese pago de subsidio, porque al final es un recurso de todos los chilenos que tenemos que salvaguardar, que se gaste bien y se gaste en su empresa, y le apoya a su empresa. Entonces, el proyecto va a pedir un objetivo del proyecto, el impacto que ha tenido hoy día la coyuntura y todo este problema sanitario en su empresa, una propuesta de cómo se quiere reactivar, qué actividades va a realizar para esa reactivación y cuál es el presupuesto asociado a eso. Eso es lo más importante y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero eso es lo más importante, entonces no es algo complejo. Entonces, esto se traduce primero en que usted postula directamente a través del formulario de Corfo, a través de la web de Corfo. Es una postulación individual. Si usted quiere apoyo, usted puede buscar apoyo, pero si usted tiene la capacidad para hacerlo, usted lo hace. Aquí no se exige que usted se asesore con alguien. Esto lo puede hacer usted directamente a través del portal de Corfo. Para eso tiene que ingresar un usuario, crearse un usuario en Corfo, registrarse, si es que no está registrado. Y eso va a ser un proceso
igual al proceso que se hace en cualquier plataforma de compras, plataformas públicas, que uno tiene que registrarse. Te van a pedir el nombre, una clave y un correo electrónico. El correo electrónico que sea el que ustedes están revisando habitualmente, porque toda la comunicación formal va a ser entre Corfo y ustedes en ese correo. Entonces, de repente hay empresas que me han dicho, oye, no sé qué pasa con el proyecto. Yo le digo, pero es que me estás preguntando de un correo y nosotros ya te respondimos al otro correo. Entonces el correo tiene que ser el que esté revisando. ¿Por qué es importante? Porque esto es por orden de llegada. Entonces, si usted de repente, lamentablemente, no postula bien el proyecto, entonces puede volver a postular. Pero para eso, nosotros tenemos que comunicarle que puede volver a postular, y para eso usted tiene que revisar ese correo. Si no lo revisa, nunca va a saber. Entonces, por eso es importante que el correo electrónico sea el que usted habitualmente revisa. El sistema, entrando después al sistema de postulación, y esto también ahí pueden ser apoyados después si tiene algún problema con la gente del Valparaíso Creativo de este programa, le van a pedir primero instrucciones generales, que usted está de acuerdo con esta postulación y que toda la información es verídica, y que además va a trabajar con un agente operador intermediario, que después se los voy a explicar, que es una figura que los va a apoyar y que no tiene un costo para ustedes. Luego le vamos a pedir que ustedes nos autoricen a ocupar la información internamente para mejorar la política pública de Corfo, relacionado con cuántas empresas son de mujeres, cuántas empresas son de hombres, cuántas empresas son de tales comunas, cuántas empresas son de tales sectores, para trabajar con los datos internamente. Pero jamás vamos a entregar su proyecto a otra persona. Eso no está prohibido dentro de la normativa nuestra. Lo que sí podemos decir el nombre del proyecto y quién se lo adjudicó, que son datos así muy generales que se nos permiten. Ya, luego entran a la postulación del proyecto. Entonces, va a decir, debe ser los datos, cuál es el nombre de su proyecto, qué sector económico es, un breve resumen de su proyecto, la región de ejecución, y le va a pedir la duración. Este instrumento es máximo de 4 meses de ejecución, 4 meses de ejecución. ¿Puede hacerlo en un mes? Puede hacerlo en 4. Hay una empresa que postuló que puso 5 meses. Queda afuera. Porque no es admisible. Porque no puede ser de 5 meses. El proyecto es de 4 meses. Si usted se lo adjudica, posteriormente puede ampliar 2 meses más. Pero la postulación original es hasta 4 meses. Entonces hay un proyecto que cumplía con todo, pero se cayó en los meses. Entonces esta persona va a tener que volver a postular. Y la idea es que no vuelva a postular, la idea es que se lo adjudique inmediatamente. Porque, le insisto, el objetivo ahora en la reactivación, el objetivo es que los recursos que nosotros tenemos disponibles para la industria creativa puedan ser ejecutados rápidamente, y que cumpla con todo este proceso. Luego se le va a pedir el objetivo general. Y el objetivo general tiene que tener relación con el instrumento y el programa que usted está postulando. Esto es un programa de reactivación. Entonces, del momento que usted pone fortalecer la actual operación de la empresa, recuperar mi potencial productivo, ya cumple el objetivo general. Una empresa puso, quiero pagar deuda. Pagar deuda no es un proceso de reactivación, no es un objetivo. Por lo tanto, queda fuera y tiene que volver a postular con un objetivo general bien desarrollado, que es algo simple como eso, por eso lo ponemos como ejemplo. Si usted toma ese mismo ejemplo, califica ya en el objetivo general. Así se muestra el sistema. El sistema se muestra con los datos generales, con el nombre, con el resumen, de dónde es, en la región, la provincia, la comuna. Esto también es importante porque está abierto en todo Chile, pero nosotros estamos haciendo obviamente nuestro capítulo regional. Pero si usted tiene algún conocido, algún amigo que es de otra parte del país, que postulen en su respectiva región. Se les pide el dato, ahí se les va a abrir un pliegue de alternativas de la industria, entonces ustedes seleccionan la industria creativa y le ponen el resumen del proyecto y van colocando el siguiente, para avanzar. Entonces ahí viene la región, la provincia. La comuna es un programa regional, por lo tanto, de cualquier parte de la región pueden postular. Y la duración. Entonces ahí, la duración no es 4, es hasta 4. Podría ser 1, 2, 3. Y el objetivo general. Y el mismo sistema les dice, por ejemplo, reactivar la actual actividad económica de la empresa. Reactivarla. Entonces, si ustedes copian ese objetivo, ya cumplen y van avanzando. No se queden pegados en esos temas. Luego le vamos a pedir cosas básicas de ustedes. ¿Cuáles son sus productos actuales ante la postulación? Si usted dijo, oye, yo cerré todo el 2020,
cuénteme antes, desde el 2017 cuando partió, del 2018, cuénteme cuáles son sus productos, cuáles son sus clientes, para conocer su proyecto. Y cuál es la experiencia que usted tiene en ese ámbito. Y cuántas personas tiene o tuvo antes de la pandemia, si es que lamentablemente tuvo que cerrar. Entonces, también se le va a preguntar básicamente ahí cuáles son, ustedes tienen 5.000 caracteres, no es algo extenso que tienen que colocar. Aquí no hay premio por escribir más o escribir menos, sino que por entender lo que ustedes están escribiendo, por tener un relato, una lógica y una concordancia. Eso es lo más importante. La concordancia es lo más importante. La lógica, la consecuencia del proyecto que están postulando y que los cuales quieren van a hacer actividades y van a hacer un presupuesto. Ahí se les pide, así se les pide el sistema porque es amigable, la experiencia, el número de trabajadores, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Luego le vamos a preguntar el efecto de la crisis. Ustedes cuenten, es decir, ¿sabe qué? Yo tuve que cerrar, bajé las ventas, bajé mis clientes, me tuve que cambiar, tuve que despedir personas. Cuéntenos qué le pasó en la crisis, porque eso es importante para nosotros entender el proyecto que va a presentar. Y luego le vamos a preguntar por los planes que tienen. ¿Qué piensa hacer con el proyecto para atenuar los efectos? Entonces ya aquí se pone interesante. Usted puede decir, yo tengo un teatro, lo tengo cerrado, bajaron mis ventas, y mi plan es reactivar las condiciones sanitarias de mi teatro para cuando yo pueda abrir nuevamente. Entonces yo voy a mejorar todo el protocolo de sanidad, voy a aprovechar de mejorar los baños y algún tema de las butacas, por ejemplo, estoy inventando. Entonces ese es mi proyecto, ya perfecto. Mi otro proyecto puede decir, no, ¿sabe qué? Yo el teatro ahora quiero hacer obras de teatro vía streaming, por lo tanto mi proyecto va a ser vía stream, vía plataforma online. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando usted dice qué quiere hacer, ese que quiere hacer tiene que tener relato con lo que viene, con la actividad y con el presupuesto. Si yo pongo que voy a hacer el teatro, el servicio de obras de teatro hoy día mediante sistema online, después la actividad en el presupuesto no puedo colocar, por ejemplo, la remodelación de los baños o la remodelación de las butacas. Tiene que haber una consecuencia lógica. O, por ejemplo, yo puedo tener una empresa grande que tiene un hostal, tiene una empresa de fotografía y una imprenta. Entonces yo pongo el proyecto que voy a reactivar mi empresa de hotelería o de hostal. No, porque usted está en la industria creativa va a ser la imprenta o la fotografía. Entonces su proyecto tiene que ser asociado a eso. A eso es lo que queremos reactivar. También, 5.000 caracteres, no es mucho, pocas palabras, describa usted con claridad los efectos y explique cuál es el plan. Pero aquí es importante el plan, porque el plan tiene lógica después para el subsidio, tiene lógica con la actividad y tiene lógica con el presupuesto, que es lo que después usted le va a rendir a la Corfo una vez que ojalá se apruebe y que terminemos felizmente con la ejecución del proyecto. Luego le vamos a preguntar si esto mantiene empleos o si genera nuevos empleos, esto para tener datos nomás. Esto no califica porque usted ponga 10 empleos, un empleo o ningún empleo. Esto no tiene una evaluación, tiene una admisibilidad que es diferente. Una evaluación es cuando yo digo cumple y le pongo una nota y usted queda calificado mejor que el otro porque tiene más empleo. Esto no, esto es una admisibilidad y es por orden de llegada. Entonces el primero que postule lo vamos evaluando. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se terminen los recursos. Tenemos 500 millones de pesos para apoyar a toda la región, vamos en un 30% de ejecución de los recursos. Por lo tanto, ya es momento de que ustedes, si tienen el proyecto, postulen rápidamente porque van a ser evaluados a medida que vayan llegando. Y si ustedes, lamentablemente, se equivocan, ojalá que no, en algo del proyecto, van a tener que esperar que nosotros lo revisemos y volver a postular. Entonces, la idea es que lo hagan y lo hagan bien. Por lo tanto, acá no se compliquen, pongan la información real, no se compliquen con decir voy a generar más empleo, porque esto no es para generar empleo, esto es para reactivarse. Obviamente que hay unas calidades después al reactivarse que usted va a tener una dinámica económica ojalá mejor, es para poder ayudarlos un poco. Se lo preguntamos así, pues, ¿cuánto empleo y qué cantidad de nuevos empleos va a poder eventualmente recuperar o generar? Luego le preguntamos a usted los datos, si es persona natural con giro empresarial, es decir, no hay que confundirse, una persona natural que tiene giro en primera categoría, y si es persona jurídica. ¿Y con qué código usted va a postular al proyecto? El código de los 44 códigos que están concursando acá. Y las ventas que más o menos usted tuvo el 2020. ¿Ya? Entonces también datos que nosotros después vamos a ir verificando. Y ahí ustedes ponen el código.
el código de actividad económica. Ahora, ya. Después acuérdeme para mencionarle el tema de, más adelante está, sí, de la carpeta tributaria. Después viene el giro, específicamente uno de los 44 van a tener ahí para poder postular. Es importante que ese giro ustedes lo tengan antes del 23 de febrero. Si no tienen ese giro, lamentablemente no pueden participar en este concurso, en esta convocatoria, no es concurso, convocatoria. Entonces, teniendo claro el plan, y teniendo los datos generales de la empresa, le vamos a preguntar por qué actividades quiere realizar en estos meses de ejecución del proyecto. Y también algunos ejemplos, pagos de remuneraciones, compra de activos. Entonces, hay que poner la actividad, la descripción, cuándo inicia y cuándo termina. Recomendación, pocas actividades. No coloque 10 actividades, coloque 2 actividades, listo, si es un plan de reactivación. Porque después esto hay que rendirlo, entonces no hay que complicarse en esto. Y en las actividades, el mismo sistema les va a decir, para comenzar, haga clic en botón agregar y completar los campos requeridos. Se va a desplegar una tabla con la cantidad de meses para saber cuánto es el proyecto, y en el campo de ítem usted coloca la opción actividad. Ingresa la actividad, y más encima le decimos qué tipo de actividad, pues, pago de sueldo, compra de mercadería, pago proveedor, pago arriendo u otras. Y no indiquen si esto es crítico o no es crítico. Hasta los ejemplos del tipo de actividad. Y luego de eso, una descripción de la actividad que siempre es importante. Cuando usted dice pago de sueldo, colocar, pues vamos a pagar remuneraciones de las personas que voy a contratar para tal actividad. En este caso, por ejemplo, básico, diseño de libro, impresión de libro. Entonces la actividad del diseño de libro y la descripción, diseño gráfico de portadas e ilustraciones de libro. Esta presentación obviamente después ustedes la ven con calma, además son una guía para postular, así que no se compliquen si algo queda un poco atrás. Y después viene el presupuesto, y esto también es importante, porque al final de esto vamos a rendir. ¿Ya? Marcelo. Sí. Aquí hay una persona que está preguntando, Oregón Producciones, si al momento de postular me equivoqué en un detalle X, ¿hay posibilidad de editar dicha postulación para no quedar fuera? ¿O alguien de Corfo podría darnos su feedback para saber en qué nos equivocamos para no cometer nuevamente el error en la siguiente postulación? Mándeme después un correo con su teléfono y lo contacto. No es el camino ideal porque son muchas las postulaciones que llegan, entonces uno generalmente está viendo las nuevas. ¿Pongo tu correo o el correo de consulta Corfo? No, el mío, sí, me parece haber visto esa postulación. Pero para resolverlo rápido. Ahora, si usted ya postuló y sabe que se equivocó, la idea es que vuelva a postular antes que la Corfo le diga no puede. Postule rápidamente. Postule rápidamente para que lo haga bien. Si ya me equivoqué en algo, es mejor corregirlo y volver a postular. No se puede modificar la postulación ya hecha. Eso es lo importante. No se puede. Hay que postular nuevamente. Ahora, si el error está en la admisibilidad del beneficiario, porque no tiene código, no hay nada que hacer. Pero si de repente se equivocó en el objetivo, en el presupuesto, en algo, ahí sí. Ya. Otra pregunta. Mandar un mensaje, perdón, que tengo una persona sin silenciar. Igual yo hace rato también quería hacer una consulta. Dale. Sí, lo que pasa, hola, primero que nada, buenos días. Buen día. Mira, yo, de mi experiencia personal, ya estoy prácticamente listo con mi proyecto y un dato importante, lo que pasa es que los códigos nuestros, que son de cultura, porque acá veo varios colegas, ¿no es cierto? Cuando tú entras a la página de Corfo, te tira con otros códigos, porque el par es de turismo. Entonces yo cuando llegué a la parte de los códigos, no estaba mi código. Pero ¿cómo no está mi código si se supone que nosotros hicimos una reunión y tenía que estar mis códigos? Claro, tuve que llamar, y ahí me ayudó Javiera, que le agradezco, digamos, estaba como súper atenta a eso. Es que entramos por la página web, por Google, y coloqué par Impulsa 2021, y ahí recién pude ingresar a mi plataforma y a mis códigos, ¿ya? Porque muchos colegas que he conversado les ha pasado exactamente lo mismo, porque ahí cuando usted lo hace directamente entra a los códigos de turismo, y no todos son de turismo. Aquí nosotros, como les digo, habemos varios que somos productores de eventos y no van a aparecer los códigos. Entonces, la forma que yo lo hice y me explicaron la gente, Javier me explicó, era
de que tenía que entrar por Google, colocar en el par impulsa industria o algo así, 2021. Y ahí recién pudieron aparecer los códigos que nos corresponden a nosotros. Pero ¿Ya? cuando entraste por primera vez, ¿entraste con el link que estaba en la PPT que mandamos? Claro, entré por ahí. Po. O Sí, sea, hay, parece hay que el un, link está hay, un mal. error, hay un error ahí porque me manda a turismo. Lo vamos a revisar inmediatamente. Me manda a turismo. Vamos a ¿Te revisar fijáis? ahora. Entonces, cada vez que... ¿Te acuerdas, Javiera, que te hice esa consulta y al final me indicaron que Sí, era por otro lado? sí me acuerdo, Entonces, pero no sabía que desde la PPT te había dirigido al par turismo. no me acuerdo, mira, la verdad, Javiera, no me acuerdo, pero yo ingresé como normal, como cualquier persona normal, ¿te fijáis? Ya, Y me mandó al turismo. puede Sí, ser. es importante Mandó a turismo. que al momento de postular sepan que están entrando a la industria, o sea, a la convocatoria de industrias creativas. Como dice Víctor, pueden hacerlo a través de Google, poner para impulsa industrias creativas y ahí seleccionar la región a la que pertenecen y luego postular. Entiendo Sí. yo que el link de la presentación los debería dirigir ahí. Lo voy a revisar inmediato si es que hay que actualizar. Claro. Ok, oye, Y claro, y para terminar un poco de esta dale, pregunta, para terminar, o sea, de lo mismo, porque yo hace rato que había levantado el dedo, me parece que no se dieron cuenta, pero mira, a mí me es súper complicado la parte del registro en Corfo. Todavía no logro registrarme en Corfo. Me piden varias cosas, he hablado con la plataforma, entonces yo para hacer mi proyecto, yo estoy entrando por la clave única. Consulta, ¿es necesario que yo, por el proyecto es necesario que yo tenga que estar registrado en Corfo o me basta hacerlo por mi clave única? Porque por ahí yo estoy haciendo mi proyecto. vamos, buena pregunta de don Drago, ¿no? Dago. Víctor, Dagovich, o Dago, no sé. Eso, es que aparece Dago ahí. Sí, pues Dago, esa me dicen Dago. Mira, aquí es importante que el Valparaíso Creativo, son tres temas que les voy a mencionar. El Valparaíso Creativo es un programa de Corfo, un programa que une a la industria creativa, el desarrollo de la economía creativa, y hoy día nos están apoyando en facilitar el proceso de postulación. Entonces, tanto Javiera como Mauricio, Hilda, es bueno que después ustedes se contacten con ellos si tienen alguna duda en la postulación, pero jamás ellos les van a hacer el proyecto. Eso hay que separar las cosas. Una cosa es facilitar, otra cosa es hacer el proyecto, ¿no? Ustedes no le pueden decir, oiga, ¿qué objetivo le pongo? Eso es de ustedes. Pero, por ejemplo, cómo postular, cómo inscribirse en la Corfo, dudas así, ocupen a los chiquillos porque lo están haciendo de muy buena manera y tienen una buena tasa de aceptación y de postulación. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, como les decía, cualquier plataforma de Corfo, de Almacenes París, de Falabella, de lo que sea, ustedes tienen que registrarse y aquí el proceso es el mismo. Ustedes se registran. Tienen dos formas para registrarse, o lo mismo que comisaría virtual cuando uno pide un permiso. Uno lo hace con la clave única y ahí no necesita generar una clave ni registrarse porque ya entra con su clave única, esa clave única está registrada en Corfo. O genera una clave nueva. Si no tiene clave única, genera una clave nueva y se inscribe nuevamente. Entonces ahí, si tienen alguna duda, contacten a los chiquillos del Valparaíso Creativo para efectos de que les ayude a que ustedes puedan ser usuarios de Corfo. Y eso les permite postular a cualquier proyecto de Corfo, en este caso en particular al Par Industria Creativa. Y lo otro importante que nos dijo don Dago, que es súper relevante, es que tenemos dos instrumentos hoy día que se llaman PAR, Programa de Apoyo a la Reactivación, uno para Industria Creativa y otro para Turismo. Entonces, claro, si yo entro al de turismo, me van a aparecer los códigos SUE de turismo y voy a estar postulando en turismo algo de industria creativa y ahí voy mal en la postulación. Yo tengo que entrar por industria creativa. ¿Ya? Ojo, hay empresas que tienen proyectos de turismo, como el ejemplo que les puse, que tienen un hostal o un restaurante y también tienen una sala de fotografía y de impresión. Ellos podrían hacer dos proyectos, uno por el par de turismo, por el programa de apoyo a turismo, y otro por el de industria creativa. Pero en el caso que tengan una actividad solo de industria creativa, entren por industria creativa, no entren por otro link. Entonces ahí, si tienen una duda, le preguntan también a los chiquillos. Lo más probable es que la presentación los guíe al de industria creativa, pero no se confundan y sean ahí súper claros en ese proceso. Entonces, buena la aclaración que hizo, las preguntas que hizo Dago. Vamos a avanzar. Marcelo, Erika Bravo, la periodista Corfo, puso ahí el link de Economías Creativas y revisamos la PPT, estaba bien el link por si acá.
¿Ya? Ah, sí, puede haber sido, bueno, uno se confunde ahí también, entonces, pero Oye, y hay pero una lo pregunta importante que es que entre puede quedó, Valparaíso. hay Ya. una pregunta que quedó en el aire, que es de Roberto. En la actividad, si voy a comprar dos máquinas, ¿las pongo como una sola actividad? Ejemplo, compra de maquinaria. Eso es lo que pregunta Sí, claro, Roberto. obvio. Sí, compra maquinaria, listo, no hay problema. Ok, súper, No hay problema. gracias. Sí. Ahora, es importante que después, si tienen duda para rendir esto, porque está el Mauricio, aprovechemos al Mauricio Alvarado, que es el hombre rudo que tenemos en la Corfo para revisar las partes financieras, pero que él nos puede asesorar si tiene una duda, porque después esto se rinde, ¿no? Así que ojo. Entonces, ejemplo, ya, después de que tenemos la actividad, ustedes tienen que colocar en qué se van a gastar. Entonces, en inversión, activo fijo, por ejemplo, maquinaria, cámara fotográfica, PC, impresora, o capital de trabajo, cualquier materia prima, pago de servicio, papelería, gasto de luz, agua, internet. Ya. Todo esto, desde que se aprueba el proyecto, comienzan los gastos, no se reconocen gastos anteriores. Si usted, por ejemplo, hoy día compró una maquinaria, una tecnología, no se la vamos a reconocer porque no está admisible frente al proyecto de Corfo. ¿Ya? Y eso lo aclaro porque algunos otros instrumentos permitían fechas anteriores. Ahora no. Es desde el proyecto, desde que nosotros aprobamos y usted usted nos da la conformidad, de ahí comienza el proyecto. De ahí comienza la Marcelo, ejecución. pregunta Carlos, ¿es posible postular como empresa 2 veces para 2 proyectos diferentes? No, es un proyecto por contribuyente. Por contribuyente. Y es una vez al año calendario. Si el próximo año podría volver a postular. Lo que sí puede ser es que, por ejemplo, Mauricio Alvarado postula con su giro empresarial, pero además Mauricio Alvarado es socio de don Sergio Paz y tiene otra empresa, pero tiene otro RUT, tiene otra iniciación de actividades. Puede postular perfectamente. Es por RUT. Ya, entonces después del presupuesto lo mismo, igual que la actividad, le va a pedir agregar un ítem de presupuesto, el nombre del ítem, por ejemplo, compra de kit de sanitización y la descripción del ítem. Adquisición de 10 kits de sanitización, mascarillas, tanto. ¿Qué es importante acá? La descripción para la persona que hizo el tema de la maquinaria. Cuando pone la actividad compra de equipos o de maquinaria, la descripción tiene que describir qué va a comprar. Si yo pongo compra de equipos y describo compra de activos, el proyecto no queda aprobado, no queda admisible porque tiene que describir, porque nosotros tenemos que saber en qué se van a gastar los recursos. Entonces ahí tiene que detallar qué voy a comprar. Algunos proyectos se han caído en esa parte y van a tener que postular nuevamente. Entonces, para no hacer ese trabajo de nuevo administrativo, de volver a postular, describan. ¿Qué pasa si yo digo, ya, yo voy a comprar una máquina fotográfica, voy a comprar un computador? Y en el trayecto del proyecto digo, chuta, ¿sabéis que la máquina fotográfica no la quiero y va a querer un plotter? ¿Puedo cambiar? Sí, puedo cambiar, pero en la ejecución. Pero ahora tenemos que describir qué vamos a ocupar los recursos. ¿Qué vamos a ocupar los recursos? Describa cada ítem de gasto. Disculpa, yo tengo una pregunta. Dale, Felipe. ¿Cómo lo haces si tú tienes, o sea, dentro de otro proyecto, incluyes varias cosas? Por ejemplo, la mitad del capital vaya a comprar una máquina y parte de ese capital vaya, no sé, o pagar remuneraciones, por decir algo. ¿Cómo lo explicáis? Porque yo vi que ahí te aparece, tú pinchás y te aparece la lista de todas las cosas que tú puedes hacer, compra, inversión, no sé, pero ahí te da la opción para marcar solo una. No, sí, pero tú puedes generar X actividades. La idea es que no genere unas 2 o 3, no más. Y en presupuesto también, en presupuesto lo mismo, puedes generar X ítem de presupuesto. Tú puedes decir, primer ítem, recurso humano. Segundo ítem, compra de equipo. Y describe la compra de equipo. Tercer ítem, editorial. ¿Ya? Puedes agregar más. Así que no hay problema. Ya, entonces después, el sistema, por ejemplo, te va a decir etapa, proyecto, gastos de operación, que son temas estándar, y después en la parte que entras tú es el nombre de ítem, impresión de libros, descripción, impresión de 600 libros. Y te va a decir qué fuente de financiamiento, ¿lo estás cargando a Corfo o lo estás cargando a la empresa? ¿Y qué tipo de aporte es? Aquí tienen que ser ordenados y rigurosos, porque aquí se pueden perder. Porque tengo que ver a quién le estoy cargando y a qué tipo de aporte. Por ejemplo, a Corfo no le puedes poner aporte valorado. Todo lo que es Corfo es aporte pecuniario. Y en el caso de ustedes, cuando les toque poner su aporte, por ejemplo, editorial, te va a dar la opción de pecuniario o de valorizado.
Si le pones valorizado, acuérdense, es solamente el sueldo patronal y las remuneraciones del personal preexistente. Eso es lo único que se acepta como valorizado. Todo lo otro es pecuniario. Por tipo de aporte valorizado y de personal nuevo queda afuera, porque eso es pecuniario, no es valorizado. Y va a tener que volver a postular. No queremos que pase eso. Entonces, todo lo que es valorizado solamente es el sueldo patronal. Lo más simple, entre comillas, ¿sí? Es que ustedes digan, voy a comprar un equipo que vale 4.285.800 pesos, 3 millones Corfo, la diferencia mía, todo pecuniario, una actividad, un ítem presupuestario. Se lo pongo así como caricaturizando un ejemplo simple, pero eso no deben equivocarse en esa parte de la postulación. El sistema los va ayudando y les va mencionando al final el nombre del gasto, y ustedes van mirando ahí, pues decir cuánto tengo Corfo, cuánto es pecuniario, cuánto tengo la empresa, cuánto es pecuniario, y luego tienen un resumen general que tienen que sacar los cálculos, es decir, si esto está malo, porque algo malo hicieron y tienen que volver. Tienen que cuadrarle el 70-30. Marcelo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Mira, del sueldo empresarial, ¿ya? Espérense, ¿está el Mauricio Alvarado por ahí, o no? Ya, ¿Por qué es la persona que... ¿Está por ahí, Mauricio, no? Sí, acá estoy. Ya, dele nuevo. Aquí al experto tenemos que... Perfecto. Mira, simple. Voy a postular, estoy graficando, ¿no es cierto? Por el 3 millones más el aporte, digamos, mío, que es 1.285.000, ¿cierto? Entonces mi proyecto es para 2 meses, ¿ya? ¿Cómo yo puedo demostrar, porque ese 1.280.000, ¿cómo lo puedo demostrar a Corfo? ¿Qué tengo que presentar? En el caso, por ejemplo, yo soy limitada, ¿ya? La contadora debería hacerme un contrato por 2 meses por el aporte mío, ¿no es cierto? Que sería 1.285.000. Eso sería, porque el proyecto lo voy a ejecutar yo, ¿ya? Esa es mi consulta. Yo pienso que podría ser así, no sé si tú tienes otra idea. Porque boleta honorario no podría. No, claro, efectivamente boleta honorario no se puede porque la forma de constitución de su empresa es una empresa limitada. Yo soy socio, entonces y los socios cuando boletean, el servicio impuesto interno considera un gasto rechazado las boletas de honorario en sí. En tema, estamos hablando para configurar la renta, ¿ya? Nosotros no somos servicio impuesto interno, así que, pero sí tenemos que ver que se cumplan las condiciones tributarias cuando sabemos que la empresa no cumple con las características. ¿Ya? En este caso, claro, la forma sería bajo el tema del sueldo empresarial o sueldo patronal, como se le llama. Y claro, en este aspecto tiene que haber un contrato de trabajo, pagar las liquidaciones, las cotizaciones previsionales, la liquidación de sueldo, ¿cierto? En este caso, la única diferencia va a ser que el contrato va a ser posterior a la postulación, por lo tanto no es un valorado, ya sería un aporte pecuniario, ¿ya? Entonces al momento de configurar, si aún no está contratado a la fecha de la postulación y lo hace con posterioridad, es un aporte pecuniario, ¿ya? No es valorado ya. Que se sume valorado cuando tiene una preexistencia o está contratado previo a la postulación. Entonces, la única forma que va a tener que tener cuidado que cuando postule, si va a colocar este gasto en el formulario, lo coloque como pecuniario, y la forma de rendir, para reiterar, va a ser bajo liquidación de sueldo, contrato de trabajo, pago de las imposiciones y el pago de la liquidación del sueldo mensual. Eso sería la forma de demostrar. A ver, entiendo, coloco el aporte pecuniario, ¿no es cierto? Pero cuando yo me tengo que hacer el contrato, o sea, da lo mismo, el contrato debe estar una vez que se me aprueba el proyecto, o antes.
No, o sea, lo que pasa es que acá la diferencia en cómo va, aquí va a ser la diferencia en cómo va a configurar el proyecto en la postulación. O sea, tiene que pararse en la fecha de postulación. Cuando usted postula, ¿está contratado? No estoy contratado. Se va a contratar con posterioridad a la postulación. Eso quiere decir que ya no es valorado, sino que va a ser pecuniario. Ese es como el cuidado que tiene que tener. ¿Ya? La fecha en que se contrata va a tener que estar dentro del periodo de ejecución, o sea, cuando empieza a ejecutar el proyecto, que eso va a ser cuando se le comunique que su proyecto está aprobado, ¿cierto? Sí. Ahí va a tener que tener cuidado en cómo va a rendir la proporcionalidad de la liquidación, porque, por ejemplo, si su proyecto parte, estoy dando un ejemplo, el 1 de abril, y usted se contrata el 15 de abril, no va a poder rendir abril completo, sino que va a tener que rendir abril en proporcionalidad. Abril, mayo y junio. Claro, entonces esos no son los cuidados. El momento de la postulación es donde usted tiene que definir, ¿estoy contratado, soy preexistente o soy pecuniario? Ya, pero en este caso, lo que usted indica va a ser todo, va a ser pecuniario, porque no va a estar contratado a la fecha de postulación. Ya, pero ¿qué es lo que recomienda en este caso Corfo? Porque esto yo creo que hay muchos que tienen el mismo caso que el mío. Entonces, es la parte que no queremos cometer errores. O sea, volver a postular porque nos equivocamos ahí. ¿Qué es lo que recomienda usted? O sea, mi recomendación o sea, no te puedo recomendar la forma si va a decidir valorado pecuniario. Es el momento en que tú postulas, vas a tener que saber si estás contratado o no. Ahora, la forma de rendir, esto va a ser distinta, ¿sí? Porque en el pecuniario va a tener que demostrar el pago, ¿sí?, de su remuneración, bajo una cartela bancaria, el comprobante de transferencia, ¿ya? En el cambio, en el valorado, el agente operador que va a guiar el proyecto va a tener que emitir un certificado de aporte valorado, ¿ya? En el cual se detalla la liquidación mensual, igual van a realizar el pago de las cotizaciones previsionales, pero lo que van a hacer es tomar la valorización de las horas hombres que va a colocar en el proyecto, ¿ya? La diferencia es cómo demuestra el pago. En una se demuestra el pago, en el otro no se demuestra el pago porque es valorado, es preexistente, y usted lo que está haciendo es, justamente como dice, valorar una hora hombre de acuerdo a la ejecución del proyecto, ¿ya? Y en el pecuniario, nosotros no vemos una valorización, vemos el pago efectivo de la liquidación de sueldo, ¿ya? Y va a poder configurar en su proyecto el total haber de esa liquidación de sueldo, ¿ya? Sí, sí. Eso es. Entonces, como recomendarle uno u otro, en verdad va a depender del momento en que usted postule y cómo está contratado en Claro, ese momento. Pero no. claro, lo que pasa es que igual entiendo que una vez cuando el proyecto es aprobado, viene una consultora, entonces usted con la consultora y como que afina el detalle, ¿no es cierto? Claro, o sea, lo que no tienen que preocupar, ustedes nunca van a estar solos después, cuando se le apruebe el proyecto, no van a estar solos en esta ejecución, ¿ya? Va a haber un agente operador que administra los fondos de Corfo, ¿cierto? Y el agente operador es el que se va a encargar de rendir a Corfo. ¿Ya? Ellos les van a solicitar todos los antecedentes de acuerdo a los instructivos que Corfo tiene, Claro. ¿ya? Y les van a pedir todos los documentos que tienen que tener para poder ser aprobado el gasto. Ya no van a estar abandonados ni tampoco solo en esto. O sea, el agente operador se les paga para que hagan este seguimiento de los proyectos, tanto técnicamente como financieramente. Así que en ese sentido, no tienen que preocuparse. Ya no van a estar solos y abandonados en eso. Ok, gracias, Mauricio. Hola. ¿Se puede? ¿Me escuchan? Sí, ¿Se escucha? Sergio. Marcelo, hola Mauricio, bueno, hola a todos. Yo tengo una empresa con sede en el Quisco, en la comuna del Quisco de la quinta región, una empresa de industrias creativas. Entonces, en relación a este tema que están conversando ahora, tengo al menos una pregunta importante que tiene que ver mucho con lo que dice Dago. En general, las industrias creativas normalmente hacen sus trabajos con colaboradores a honorario. Entonces, Marcelo, cuando mencionó en relación a este punto, el proceso de postulación, hablaba siempre de contratos. Entonces, en relación a eso, ¿cuál es la política de Corfo en relación a la boleta de honorario del colaborador? Si una persona emite boleta, ¿tiene que estar contratada o no necesariamente?
A ver, cuando Marcelo habla de contrato, cuando se mencionó el sueldo, generalmente siempre se confunde con el tema, con el sueldo empresarial. El sueldo empresarial es solamente para los socios, ¿ya? El tema No, de que tienes que estar contratado y todo eso, ¿ya? Mauricio, Pero por si, ejemplo, pero si por ejemplo, tienes que contratar un guionista y el guionista no es un contrato directo, ¿cierto? Sino que va a ser, por ejemplo, va a ser un servicio durante la ejecución del proyecto, puede ser perfectamente rendido con boleto honorario, ¿ya? No hay restricción con tercero, y ¿ya? no Eso sí, contrato. ¿perdón? No es necesario un contrato. O sea, hay un contrato de prestación de servicio simple, en verdad, donde ahí se fijan las partes fijan el acuerdo del servicio que va a prestar la persona, pero no es como el contrato que bajo liquidación de sueldo, porque aquí no hay una subordinación ni dependencia por parte de esa persona, sino que va a ser contratado por un servicio específico nomás. ¿Y ¿Ya? ese contrato Lo que de tiene, prestación de servicio simple tiene que ser notarial o es, no es notarial, no es notarial, es un contrato de prestación de servicio que firma entre las dos partes, donde acuerdan las dos partes las cláusulas que estimen conveniente. Lo que sí tienes que tener en cuenta que al momento de la rendición, estas boletas de honorarios tienen que ser declaradas y pagadas ante el servicio posta interno en el formulario 29, la retención, ¿ya? Esa es una de las condicionantes para ser aprobada dentro del proyecto cuando se revisa, ¿ya? Lo que tienen que tener cuidado, sí, es que cuando postulen en la actividad. se nos fue Mauricio? Pero fue Mauricio. Ahora, Sí, sí, don fue. Sergio, lo importante es que en ese caso suyo, el gasto es pecuniario, porque usted va a hacer un gasto efectivo ahí, pues, entonces no se complique, es un gasto, lo que sí Claro, va a es un tener gasto que pecuniario. va a tener que averiguar ahí con en internet cómo se hace un contrato de prestación de servicios básico, porque al final resguarda el trabajo también que usted está contratando y por el cual usted va a pagar. Y después viene el tema de la boleta de honorario que el Mauricio estaba explicando ahora de cómo rendir después la boleta. Dale Mauricio para terminar ahí el sitio. Oye, hay varias preguntas relacionadas para Mauricio también. Oye, cerremos la Dígame. presentación y abrimos el debate entonces para aprovechar a Mauricio. Así que quedan 3 láminas nomás. ¿ya? Dale. Porque tenemos que aprovechar a Mauricio, que es nuestro hombre rudo ahí en la COFA, porque es el que al final rinde la Contraloría, pero tiene el corazón blando porque siempre nos orienta en todos estos temas que son más complicados. Pues. Ya, entonces, a ver. No me avanza. Ahí sí. Esto es importante también, para no quedarnos pegados en las consultas con Mauricio, porque hay temas que también son fundamentales y no equivocarse. Por ejemplo, nosotros le estamos pidiendo que ustedes tengan ventas el 2019 o el 2020, uno de esos 2 años. El 2019 nosotros estamos internamente linkeados con el impuesto interno, entonces sabemos si ustedes vendieron y a qué categoría de empresa corresponden. Pero el 2020 no. Entonces, se solicita, por favor, que cada uno de ustedes, independiente de que haya tenido ventas el 2019, pida la carpeta tributaria para solicitar créditos en impuesto interno, le va a llegar un PDF y sube ese PDF, que les va a entregar los últimos 24 formularios 29. Por favor, háganlo y incorpórenlo en todas las presentaciones que hagan. Tiene que ser la carpeta tributaria de la empresa que está postulando. Pasó que una persona se presentó como persona natural y presentó la carpeta tributaria de una SPA. No corresponde. Entonces ahí se equivocó en la postulación. Entonces tiene que ser de la empresa que está postulando, del RUT que está postulando. Pero solicítenla y la adjuntan. Y lo otro importante, las personas jurídicas, cuando son adjudicadas en el proyecto, nosotros tenemos que hacerle un registro interno de Corfo. Y eso está dentro de la normativa Corfo, no nos podemos salir de eso. Entonces, para no pedirle los papeles legales, le pedimos una declaración. Ustedes bajan aquí un archivo Word y le vamos a pedir cuál es el nombre, las notaciones vigentes, el certificado de vigencia, y usted tiene que llenar solamente, este es el nombre de la empresa, este es el RUT, el certificado de vigencia con tal fecha, son 5 preguntas. Llena ese formulario y lo sube al sistema. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros después vamos aprobando paquetes de proyectos, es decir, 20 proyectos llegan, los aprobamos, para poder iniciar el proyecto necesitamos tener este registro. Entonces, si una empresa no lo entrega y después yo le escribo o lo llamo y demora 5 días en traerme ese formulario que es simple, una declaración jurada simple, no es notarial, va a demorar el proceso de los 20 que van caminando a iniciar su proyecto.
Entonces, por eso, para evitar esa demora, suban siempre tanto la carpeta tributaria como el RPJ que le llamamos nosotros, que es el antecedente de registro de persona jurídica, que es algo solamente interno de Corfo. Luego le vamos a pedir, también es importante, una declaración jurada final donde ustedes dicen que todo esto es verídico, y ojo, el punto 4. El postulante declara que el plan de trabajo del proyecto que postula no ha sido apoyado previamente con recursos públicos no reembolsables otorgados por Cercotec, INDAP, Ministerio de Cultura o quien sea del ámbito público, FNR, 2%, lo que sea. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto, no el proyecto, que el gasto sea distinto. Yo puedo tener el proyecto de remodelación del teatro, me ayudó el Ministerio de Cultura en la zonificación, y ahora la Corfo le va a pedir el tema de los baños. El proyecto es el mismo, pero el gasto es distinto. Pero no pueden pasar la misma factura que ya les reembolsó Cercotec o el Ministerio de Cultura o FNDR a este proyecto de Corfo. Y ahí ustedes declaran eso. Nosotros no somos el ente fiscalizador. Ustedes hacen una declaración jurada. Y esa declaración jurada al final tiene las penas si es que no la cumplen. Entonces confiamos, obviamente, en ustedes en que van a hacer un proyecto o van a generar gastos distintos. Luego el sistema les va a decir si está todo ok, si está todo en verde, ustedes le ponen enviar. Y listo. Ahí está el link para postular. Los plazos hasta 4 meses. Esto se abrió el 23 de febrero. Tenemos 500 millones como fondo total para aprobar. Vamos en el 30% de ejecución. Por lo tanto, entre antes postulen por orden de llegada, mejor para ustedes. Todavía queda espacio, pero no dejen para el final. Traten de ir postulando desde ya para efectos de que se vayan adjudicando y vayan avanzando. El objetivo nuestro es que esto lo traspasarlo lo más rápidamente posible a ustedes para la reactivación. De eso se trata. ¿Qué códigos? Entonces aquí en la misma presentación están los códigos. Son 44. Después ustedes lo ven con calma. Impresión de libros, fabricación de joyas, venta al por menor de libros, venta al por menor de diario y revista, edición de libros, edición de programas informáticos, actividades de producción de películas cinematográficas, actividades de distribución de películas, les menciono algunos, portales web, otras actividades especializadas de diseño, también de diseño, servicios de actividades de fotografía, actividades artísticas por bandas musicales, compañías de teatro, circenses y similares. Ahí después ustedes revisen, ojalá que estén calificadas en una de esas 44, que es el ideal, porque con eso estamos adentro y después los proyectos no deben ser complicados. Prohibiciones. Con esto no se puede pagar deuda. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, me pasó con un proyecto que le puso en el presupuesto pago de IVA, no se puede. No se puede. Esto es para capital de trabajo y para inversión, no es para pagar IVA. Otro proyecto puso en el objetivo general pago de deuda. No se puede pagar deuda con esto. Entonces, esas sutilezas son importantes. Por eso es importante no cometer ese error. ¿Dudas? Le escriben una consulta al Valparaíso Corfo o al Valparaíso Creativo. Si tienen alguna duda en la postulación, en el link en algo, si tienen alguna duda. Y aquí, con esto termino. ¿Cuál es lo que pasa adentro? Ustedes postulan hoy día. Nosotros revisamos todos los días, nos llegan cerca de 5 o 7 postulaciones. Entonces vamos revisando y después nosotros vamos juntando. Por ejemplo, llegaron 30, de esas 30, la última vez llegaron 40, de esas 40 quedaron 21 admisibles. La idea es que de esos 40 lleguen los 40 admisibles, pero bueno, se equivocaron, llegaron 21. Tomamos ese grupo nosotros y lo llevamos a un comité interno de Corfo que trabaja todas las semanas. Entonces no hay demora ahí. Ese comité lo aprueba y con eso nosotros se lo entregamos a un agente operador. Entonces, aquí aparece una figura que mencionó Mauricio. Los agentes operadores intermediarios son 2 solamente. Codecer y Fedefruta, que están registrados en Corfo. Nosotros le pagamos a ellos, pero no ocupamos parte del subsidio de ustedes, le pagamos con otros fondos de Corfo. Y su función va a ser supervisar y administrar cada proyecto, individual. Al final van a tener un asesor que les va a ayudar en la ejecución y la rendición. Todas estas dudas que estamos aclarando con Mauricio, después van a tener un ejecutivo que les va a ayudar a ese proceso. Es decir, esta es la forma de rendir, esta es la forma más fácil. ¿Ya? Y por eso es que es importante. Nosotros le entregamos todo esto a un agente operador, a uno de estos 2, y aquí viene la cosa importante. Este agente le va a mandar un correo electrónico y le va a decir, señor, su proyecto está admisible. Ustedes no se van a juntar conmigo ni con Mauricio. Nosotros estamos en la parte de revisión, la parte interna de Corfo. Ellos después ejecutan. Ellos les va a llegar un correo, por eso es importante el correo, y ustedes tienen que aceptar ese correo diciendo acepto ejecutar este proyecto, que ustedes sean el agente operador, y desde ahí parte el proyecto. De ahí parten los gastos, de ahí parte el proyecto. Por eso es importante.
Luego viene la ejecución, la rendición del informe y el fin del proyecto, y ojalá que esto le haya servido un poquito para su proceso de reactivación. Eso. Entonces ahora dejamos abierto para que puedan hacer consultas y seguir con el tema que estábamos con Mauricio Alvarado, que igual es importante porque, le insisto, admisibilidad de proyecto es fácil postularlo, pero después viene el proceso de rendición que también debe ser fácil para ustedes, que no sea algo complejo. Muchas gracias, Marcelo. Oye, retomando con Mauricio Alvarado, Roberto pregunta cómo acredito el pago de arriendo. Hola, el pago de arriendo, bueno, ahí se solicita el contrato de arriendo, ¿ya? En donde nosotros revisamos que esté, digamos, las cláusulas estipuladas y sobre todo el tema del valor del arriendo. Y por lo general los arriendos siempre le entregan un recibo de pago, ¿ya? Ahí no hay una factura, salvo que cumpla algunas condiciones ese tipo de arriendo. Tiene que estar el comprobante del pago de ese arriendo, ¿ya? Pero lo principal es el contrato del arriendo, siempre lo solicitamos. Y el recibo conforme o el pago del arriendo conforme que emiten por lo general los arrendadores. ¿Ya? Es súper simple. Ahora, lo único que tienes que tener en cuenta sí es que si este arriendo es preexistente, ¿cierto? No calificaría dentro de la actividad que van a postular, ¿ya? Porque la preexistencia es solamente para, se aceptan los sueldos patronales. Ya no, ahí no calificaría. Pero Mauricio, pero si se lo carga Corfo, sí, pues ahí es gasto de Corfo pecuniario. Claro, ahí podría ser ahí no hay ningún problema. ahí no habría drama. Sí. Era para hacer la diferencia en el fondo donde tenías que configurar. Pero es súper sencillo la rendición de la. No sé hay si otra con eso se pregunta, explica. ahí no sé si Roberto puede responder. También preguntan si compra un equipo que es más caro que el aporte Corfo, por ejemplo, si sale 3,5 millones y el Corfo financia 3 millones, ¿cómo desglosa la diferencia? O cómo me imagino, cómo justifica la diferencia. Bueno, ahí la diferencia es, bueno, si él tiene claro que va a gastar 3,5 millones, la diferencia podría ser, digamos, cargada como un aporte pecuniario del beneficiario. Con Ya la boleta, me imagino, que claro, ocupa. pero pongámonos en el caso que solamente va a rendir 3 millones y la diferencia a lo mejor no la configuró como aporte. Siempre vamos a revisar que los 3,5 millones de esa factura o boleta, lo que sea, estén pagados completamente, ¿ya? Que independiente que renda menos de lo que indica la factura, vamos a pedir siempre que la factura esté pagada completamente. Sí, ahí no sé si enredado o no, pero si usted, por ejemplo, la máquina sale 3,5 millones, si usted le carga 3 millones a Corfo, acuérdense que igual usted tiene que cargar 1.285.000 para cumplir el 30%. Y eso lo puede cargar con la diferencia de la máquina, más sueldo, más capital de trabajo, más otra cosa. Siempre hay que cumplir el 70-30. Ahora, si el costo total de su proyecto en la máquina de 3,5 millones, ese es el costo total y usted tiene que aportar entonces, Corfo va a aportar solo el 70%. Entonces hay que sacar el 70% de esos 3,5 millones, entonces ahí va a tener el proyecto completo. Y un aporte, y al final la compra de la máquina va a ser 70% Corfo, 30% usted, todo pecuniario. Ahora, lo otro importante que ayer Mauricio se los tiene que aclarar es el tema de que cuando ustedes rindan el proyecto, nosotros aprobamos el valor neto de la factura, porque ustedes tienen ahí un crédito y un débito fiscal del IVA. Salvo que algunas empresas que declaren que no van a ocupar el IVA. Eso también es importante que Mauricio se los comente. Sí, claro, como dice Marcelo, en términos generales, Corfo no subsidia el IVA, ¿ya? Porque el IVA es un crédito que sirve para rebajar el impuesto, ¿ya? El impuesto mensual, ¿ya? Pero esto va a estar condicionado, sí, al hecho de que ustedes si son afectos o exentos de IVA, ¿ya? Si son afectos a IVA, van a rendir solamente el monto neto de la factura. Si son exentos, si tienen toda su actividad exenta, van a poder rendir el total de la factura, ¿ya? Pero eso va a depender de la condición de cada empresa, ¿ya? Y para eso ustedes tienen que tener claro si son afectos o exentos. Esa va a marcar la diferencia de cómo rendir una factura en su monto neto o en su total, ¿ya? Pero lo que dice Marcelo es correcto, no se subsidia el IVA. Hola, yo tengo una duda.
¿Me escuchan? Diga. ¿Sí? Diga. Ya, quería preguntar sobre el arriendo, pero ahora que dijiste lo de afecto de IVA, yo soy afecto de IVA. Entonces, en mi caso, por ejemplo, si yo le pidiera, mi proyecto es de 1 millón, yo le estoy pidiendo 700.000 a Corfo, eso es con valores netos, o sea, yo tengo que poner el 30% más el IVA de lo que yo vaya a comprar. Correcto. Por lo mismo que te digo, el IVA a crédito, es un impuesto recuperable, ¿ya? No es un impuesto que se pierda cuando tú eres afecto. Entonces, cuando tú calculas mensualmente el IVA a pagar, ese crédito que está asociado a esa factura va a rebajar el impuesto. Por lo tanto, la lógica es que Corfo no va a subsidiar ese crédito porque va a rebajar un impuesto, sería como un doble subsidio en el fondo. Entonces, eh, por un tema de orden de Contraloría, ya no un tema que Corfo haya decidido por sí solo, no vamos a subsidiar el IVA, sino que Contraloría es la que da ese tipo de órdenes y nosotros los instructivos los basamos en base a lo que ellos nos exigen. Por lo tanto, Perfecto, me claro, queda súper, va a tener que, sí, va a me, ser un costo tuyo. me queda súper claro. Entonces, cuando yo pongo acá en mi, que voy a invertir en una máquina, tengo que poner los valores netos, Claro, ¿cierto? correcto. Cuando configuren su postulación, van a tener que considerar todos los montos netos en tu caso, por lo menos. Y en el caso, por ejemplo, del arriendo, yo tengo un contrato de arriendo ya hace un tiempo, pero si mi proyecto va a durar 4 meses, ¿puedo poner un ítem para pagar esos 4 meses del arriendo? ¿Quieres colocar un ítem especial para arriendo? Claro. O sea, quiero saber si se puede. No, sí se puede. Sí, puedes colocarlo, pero tendría que ser como aporte tuyo en el fondo. Ah, no se lo puedo pedir a Corfo que él me pague estos 4 meses que dura el proyecto. En ese caso, espérate, porque estoy un poco confundido con el tema del turismo con el plan industria creativa. Claro, no, en este caso no, está bien, es pecuniario porque en el fondo el gasto mensual va a estar dentro de la ejecución del proyecto, sí, puede ser pecuniario. Ya, y si yo me voy a hacer un sueldo en lo que dura el proyecto también, eso lo puedo hacer con boletas de honorario, ¿cierto? Si tú te vas a hacer un sueldo, Sí. depende, como te comentaba, depende de cómo sea ¿cómo se llama tu empresa? ¿Ya? Lo que pasa es que tienes que distinguir al momento de la postulación en cómo lo va a rendir. Si tú quieres rendirlo bajo Corfo, podría ser una boleta honorario, pero tienes que ver si eres una empresa de responsabilidad limitada, no podrías emitir tú una boleta honorario, porque en una empresa de responsabilidad limitada no se puede. ¿Ya? Si estás Perfecto. constituido como una SPA, una sociedad anónima, podrías emitir una boleta honorario como socio. Perfecto, muchas gracias. ¿Mm? Otra pregunta, si puede comprar maquinaria usada, Felipe. Sí, respecto a las inversiones, pueden comprar maquinaria usada. La única condición es que tenga la vida útil mayor a un año, o sea, a un año por lo menos. ¿Ya? Ahí tienen que tener en cuenta cuando compren la maquinaria usada, que en el contrato de compra-venta por lo menos venga una cláusula donde diga, bueno, por lo general no la traen, pero podrían agregarle los años de vida útil que le queda a ese bien. ¿Ya? Y ojalá no sea un bien muy complicado, porque, por ejemplo, cuando compran maquinarias que por lo general son como industriales y son usadas, ahí tenemos que como requerir que el Servicio de Impuesto Interno se pronuncie en cuanto a la vida útil. Lo ideal es que cuando compren tengan bien claro cuánto es la vida útil que les van a otorgar a esa maquinaria y en cómo ustedes lo van a activar dentro de su contabilidad, ¿ya? Porque hemos tenido casos que compran bienes usados, lo configuran dentro del proyecto y a veces al bien usado no le queda casi nada de vida útil. Y eso nos damos cuenta cuando solicitamos la contabilidad y vemos la depreciación cómo lo están cargando en su contabilidad, cómo lo activaron en su contabilidad. Eso es importante que lo activen. Ya, pero se puede comprar maquinaria usada.
Oye, había otra que mencionaba, bueno, que igual lo respondiste de cierta forma. Como persona natural, ¿se puede contratar personal a honorarios? Sí, no hay problema. Obviamente tiene que cumplir la característica de la postulación, ¿cierto? Que tiene que estar una persona que esté en primera categoría, podría contratar a otra persona boleto honorario dentro de los servicios que él estipule como las actividades planteadas dentro de la postulación. No habría problema. Lo único sí que para recalcar que esa boleta de honorario, independiente de que sea una persona natural la que contrata a otra, tiene que estar, las retenciones siempre tienen que estar declaradas y pagadas ante el servicio de impuesto interno. Ya ese es como lo más importante de todo del tema de la boleta de honorario. Oye, Mauricio, una consulta. Mira, respecto al tema de la carpeta tributaria, ¿ya? Se supone que nosotros se paga el IVA ahora, se pagó en marzo, el 12 de marzo, entonces la carpeta tributaria debería ser hasta el mes de marzo, ¿cierto? ¿Me escuchas? Se fue Mauricio. Bueno. Marcelo. Sí, se escucha bien. Sí, está el Mauri. Ahora escucho, sí. Se había ido por un momento la Un problema de conexión, en general hay un problema de conexión. Pero, ¿escuchaste mi consulta o te la digo de nuevo? De nuevo, por favor, porque justo Sí, se fue la... Mira, con respecto a la carpeta tributaria, se supone que yo bajé mi carpeta tributaria hace una semana, ¿ya? Debería estar incluido el mes de marzo 21, ¿cierto? ¿Eso es el último mes que se va a exigir o no se va a exigir? ¿Qué se va a exigir en el fondo con respecto a la carpeta tributaria? Te cuento porque en otro proyecto, en otro lugar, hubo mucho problema con respecto a la carpeta tributaria. Entonces, sería súper importante que nos pudiese aclarar cuáles van a ser los requisitos que debe tener la carpeta tributaria para este proyecto. No me escuchó. Pero no se complica. A ver, vamos a retroceder. Acuérdense. Acuérdense. Escuché la mitad. Ya, pero yo se lo contesto, Mauricio. Mira, el tema es simple. Ustedes tienen que demostrar una venta el año 2019 o el año 2020, ¿ya? Eso es lo que estamos exigiendo, una venta. Entonces, ¿cómo se demuestra esa venta? El 2019 no hay problema porque nosotros tenemos los datos con impuesto interno, por lo tanto ahí ustedes no se preocupen. Si ustedes tienen el 2019 ventas, van a estar dentro. Pero como no sabemos si van a tener o no ventas, le damos la opción de que ustedes demuestren el 2020, no el 2021, el 2020. Y para demostrar que tienen venta el 2020, tienen que entregarnos la carpeta tributaria para solicitar crédito, no para tamaño de empresa ni otra, para solicitar crédito que se le da impuesto interno. Impuesto interno les va a dar los últimos 24 meses. Entonces ahí, dentro de los últimos 24 meses, está el año 2020. Y nosotros vamos a revisar el año 2020. Entonces, ¿qué pasa? Si una empresa no tuvo venta el 2019, no tuvo venta el 2020 y tuvo venta el 2021, lamentablemente no califica. Pero si tuvo un peso de venta el 2019 o el 2020, sí califica. 2019 lo revisamos nosotros internamente, 2020 con la carpeta tributaria que ustedes tienen. Si ustedes califican el 2019, nosotros no vamos a revisar la carpeta tributaria, pero como no podemos comunicarnos, porque es una convocatoria, les decimos, para mejor, entréganos la carpeta tributaria del 2020. Para solicitar el crédito que viene contemplado en el 2020. Ese es un estándar que entrega el impuesto interno, que son los últimos 24 formularios 29. Entonces, no se preocupe si viene marzo, si viene febrero del 2021, porque lo importante para nosotros es que venga enero, diciembre de 2020 para verificar que tuvo al menos una venta. Perfecto, me quedó claro. Vale. Okay. Últimas preguntas, nos quedan 6 minutos para llegar a las 12 con el horario máximo de la charla. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí, buenos días. Tengo 2 o 3 preguntas, pero de respuesta rápida. La primera es para Marcelo Uvilla. Bueno, agradecer obviamente esta charla que ha sido bien aclaradora de dudas. En un momento dijiste que una misma empresa o un mismo RUT podría tener los giros tanto para el PAR Impulsa Industrias Creativas como para Impulsa Turismo. ¿Eso significa que podrías ganar 2 proyectos independientes o uno inhabilita al otro? No, Gianfranco, ya vamos. De nuevo, es súper clarito. Hay 2 instrumentos que son distintos. Uno que se llama PAR Turismo, Programa Apoyo a la Activación Turismo, y otro que se llama PAR Industrias Creativas.
Si tú tienes un hotel, que es el 55-100, te invento el código, tú postulas al par turismo y haces un proyecto de turismo, te lo adjudica. Y en paralelo, el mismo día, si quieres, postulas al par industria creativa por el servicio fotográfico y te lo adjudica. No hay ningún problema. Ningún problema. Perfecto. Te preguntaba, Marcelo, porque muchas veces te dicen, mira, tú te ganaste un proyecto, no puedes postular al otro. Entonces, es bueno tener los dos códigos. Exacto, no hay ningún problema. Es decir, el ideal para una empresa tener, ojalá, código turismo, código de acá, porque entran los dos. Así que cero drama, diríamos así. Y si te podemos apoyar en él, si te podemos apoyar en este otro, bienvenido, porque les insisto, este no es el estándar tradicional de la Corfo de la evaluación del proyecto de innovación y emprendimiento que generalmente estamos buscando como desarrollo económico. Esto es para reactivar. Entonces aquí lo que buscamos es apoyarlos rápidamente apoyarlos. Entonces la invitación después de esto es que ustedes no se queden pensando un poco qué hacer, sino que traten de postular. ¿Ya? Porque entre antes postulen, entre antes podemos ejecutar los recursos también. Sí, y en ese mismo ámbito, Marcelo, mi consulta va por el lado de, por ejemplo, tú lo extrapolaste a compras una maquinaria donde Corfo aporta 1 millón, yo aporto 1.285.000, obviamente que la maquinaria no funciona sola. Entonces, eso sería para facilitar la postulación y a lo mejor ganaste el fondo, pero después tú puedes tener una serie de gastos e inversiones extra para poder llevar a cabo ese proyecto. Exacto. ¿Y eso cómo se hace o no se toma en consideración? Compraste la máquina actuó, se utilizó, listo. Los demás costos son míos. Exacto. Lo que pasa es que este proyecto, como es de admisibilidad, lo que requiere es un cofinanciamiento. Entonces, el mínimo es el exigido. No tiene premio gastar más. Lo más probable es que en todos los proyectos haya una ejecución superior, ¿ya? Exacto. Porque al final tú te reactivas y eso es lo que uno espera después. Pero nosotros solamente la exigencia es cumplir el mínimo. Entonces, si por ejemplo una empresa dice, mi máquina vale 5 millones, necesito 2 operarios, entonces mi proyecto es de 10 millones de pesos, lo puede postular sí, pero después Mauricio, cuando vaya a fiscalizar, va a revisar los 10 millones. Entonces, si tú dijiste 10 millones y después contrataste uno, entonces al final te gastaste 7, la Corfo te va a decir, bueno, el cofinanciamiento no es 3 millones, el 70%, porque en vez de 10 gastó 7. Entonces el proyecto es uno solo. Si el proyecto es solo la compra de maquinaria, y con eso tú cumples el 70-30, la sugerencia es hacerlo simple y fácil. Y que después tengamos nosotros un proceso de rendición también fácil y acorde a las normativas tributarias y contables vigentes, que es lo importante. ¿Ya? Pero aquí, ¿va a tener más gastos? Sí. Pone los gastos que pueda responderle a la Corfo. Eso sí es importante. Porque después no puede decir, chuta, la maquinaria era de 5 millones, pero ahora me la vendieron en 2 millones, porque me la conseguí usada, entonces voy a contratar personas. ¿Se podría hacer una retimización más adelante? Sí, se podría. Sí, igual puedes cambiar después los ítems y tener otro ítem de gasto también. Eso también es importante. Sí, y por eso mismo que en la parte que tú decías, que todas las facturas son desde el momento que empieza el proyecto propiamente tal, no habría tampoco problema, porque si uno se llega ganado el año pasado o algún otro fondo, esas facturas ya fueron rendidas y además son del pasado. Por eso mismo, retomando un poco lo que hablaba Mauricio, me parece que decía respecto a lo que tenemos, por lo menos los que tenemos productoras de eventos y que hay muchos amigos y compañeros acá en este chat, se hablaba también del tema de los arriendos de las bodegas, por ejemplo, que las necesitamos para guardar, obviamente, cada uno de nuestros activos. Pero las bodegas están hace 10 años arrendadas. Y por ahí Mauricio no hizo hincapié que era solamente un contrato. Ese contrato se puede, si uno tiene, por ejemplo, desde mayo, 4 meses, esos 4 meses de arriendo de esa bodega, que ojo, no todos la tenemos, a pesar de que llevamos muchos años con los contratos de arriendo, pero en otra parte nos exigieron una vez que fuera ante notario. Aquí dicen que no, es así. Disculpa, ¿estás preguntando por la formalidad que tiene que tener el contrato? Sí, porque en el fondo, en otra parte me dijeron, tenía contrato hace 10 años, demostré con pagos, transferencias, cheques, con todo mi vínculo con esa bodega de hace 10 años, pero me la rechazaron porque no estaba ante notario. No, por lo general, disculpa, por lo general nosotros pedimos que estos contratos estén ante notario, ¿ya? Hemos tenido casos en que son demasiado antiguos y claro, en ese tiempo a lo mejor la formalidad no existía, ¿ya? Pero lo importante es que en ese contrato esté estipulado, nosotros lo que nos vamos a fijar es que esté estipulado el valor pactado del arriendo
y lo que va a demostrar, ¿cierto?, la formalidad final es que la persona que está pagando, o sea, el arrendatario, reciba efectivamente el pago que tú le estás haciendo. Ya, eso es lo más importante. Ya, ahora, si un contrato de 10 años, claro, se entiende un poco que puede que en ese tiempo hay una formalidad, pero esos casos no habría problema en que tú presentes ese tipo de contrato. No. El sentido de este proyecto, de este programa, es que las trabas no sean tan exigentes como en otro tipo de instrumentos que tiene Corfo, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a exigir tanta formalidad en este caso, ¿sí? Todos los proyectos son distintos, se entiende que si hay uno que tiene contrato de arriendo, no sé, muy reciente, del año pasado, no sé, hace 2 años, ahí la formalidad ya cambia, ¿ya? Por lo tanto, hay que ir viendo caso a caso también en la modalidad del arriendo que cada uno va a tener. Por lo mismo, le insisto que dentro de este proceso de la ejecución de su proyecto va a haber un agente operador, ¿ya? Un agente operador que los va a ayudar tanto la ejecución técnica como financiera, y lo importante es que si en algún momento el agente operador llega a detectar que por X motivo plantearon un presupuesto que si bien está aprobado por Corfo, se dieron cuenta que, oye, sabéis que a lo mejor no es efectivo, por ejemplo, en el caso del arriendo, oye, no es efectivo que a lo mejor yo rinda este arriendo, van a poder realizar modificaciones al presupuesto, ¿ya? El presupuesto puede tener modificaciones en virtud de la ejecución y siempre que no altere las actividades y el objetivo del mismo proyecto, ¿ya? Pero van a poder hacer cambios. Ya como para redondear un poco la pregunta que hiciste el contrato, nos pasamos a otro tema, pero sí, se puede rendir ese tipo de contrato, va a haber caso a caso, y en el caso de que tengan algún conflicto con un gasto o algo presupuestado, van a poder cambiar, ¿ya? Con eso no hay problema. No sé si Yo te tengo una respondí la pregunta. pregunta. Sí, gracias. Te tengo una pregunta, porfa, que más o menos como que lo acabas de responder. ¿Qué pasa si yo necesito las lucas para solucionar un problema que tengo y a medida que va pasando el proyecto, ese problema se me soluciona, ¿cachai? Entonces tengo que cambiar sobre la marcha el destino de los fondos? Eso yo lo puedo cambiar después, una vez ya, cuando estoy con el agente operador. ¿Se puede hacer eso? Claro, o sea, lo importante es que el cambio que tú hagas no altere el objetivo y las actividades que Claro. planteaste al inicio de tu proyecto, porque No. si postulaste, no sé, ¿qué ejemplo puedo dar? No sé, era remodelar, tu objetivo era remodelar o reparar tu local, y resulta que después dices, ¿sabes qué? No voy a reparar mi local, quiero cambiar el presupuesto y quiero comprar un activo, 100% activo. Ahí ya cambia el objetivo de tu proyecto y por lo tanto lo más probable es que eso se rechace. Se rechace la reconfiguración o el cambio presupuestario. Por lo tanto, ¿se pueden hacer cambios presupuestarios dentro de la ejecución? Sí, se pueden hacer, pero siempre en virtud de que continúe con el objetivo que se planteó dentro del inicio del proyecto. ¿Ya? Si Ya. no podría. Y la otra pregunta que te tengo es, por ejemplo, si yo quiero comprar una maquinaria que cuesta 10 palos, ¿lo puedo hacer? Yo pongo el resto, ¿cachai? Ustedes me ponen el máximo y yo pongo el resto. ¿Se puede hacer eso? Sí, por supuesto, se puede hacer. Marcelo lo explicó hace un momento, se puede hacer, pero no es que te vayan a subsidiar los 10 millones, sino que el subsidio va a llegar hasta lo que se configuró, el otro va a ser como costo tuyo. Lo importante que, como decía Marcelo, es que no configuren hasta el tope de su aporte, ¿ya? Porque si tú me dices, voy a configurar los 3 millones cargados a Corfo y el resto a mi aporte empresarial, y resulta que después nos damos cuenta que a lo mejor no está pagado o no cumple con el aporte, ahí hay un ajuste de proporcionalidad, se pide una devolución. Entonces siempre configurar hasta el tope que indicó Marcelo en los inicios de la presentación. Y lo que sí es que si tú dices, aunque Corfo te subsidie 3 millones y el bien te costó 10 millones de pesos, siempre te vamos a pedir obviamente la factura por los 10 millones de pesos y el pago completo de esa factura.
La factura no puede Ya. estar pagada parcializada solamente por los 3 millones que Corfo va a subsidiar. Ya tiene que estar Ya. completamente pagada. Ok. Mauricio, disculpa, ¿me puedes dar 2 segundos, Dago? Es que hay una cosa importante que me pasó y a lo mejor le puede servir a todos. Esa factura pagada, Mauricio, tiene que estar pagada por transferencia o al contado. No puede ser pagada con tarjeta de crédito en cuotas. Porque en el fondo ya nos pasó en otro lado que todo lo que se había comprado con tarjeta eran rechazados. Porque no estaba, obviamente, enterado el pago a esa fecha que se presentó la factura. Gracias, Dago. Claro. Sí. Sí, a ver, con respecto al tema de los pagos, sí, efectivamente la factura tiene que estar cancelada, ¿cierto? Demostrar la transferencia bancaria, el depósito, la cartola bancaria con el cobro. Pueden haber, a veces los beneficiarios o las empresas tienen como convenios con, no sé, le sale mucho más, por una promoción le sale mucho más barato pagarlo con la tarjeta de crédito. Sí, se puede pagar con la tarjeta de crédito, pero en una sola cuota. Y el pago de la cuota tiene que ser demostrada al momento de la rendición, ¿ya? Ya. Pero se puede. Hay casos en que, claro, yo no puedo, por ejemplo, decirle al beneficiario, oye, no pagáis con tarjeta de crédito, pero él me dice, oye, sí, me convenía mucho más porque me ahorraba un 30% más comprarlo con tarjeta de crédito. Sí, se puede en una sola cuota y demostrado el pago de esa cuota al banco o a la casa comercial al momento de la rendición. Pero en 1000 Marcelo, cuotas no, obviamente en 1000 ya, cuotas no se puede. Marcelo, sí, mira, Marcelo, si yo presento hoy día mi proyecto, ¿cuándo me da la respuesta de que fue aceptado o rechazado? Muy buena pregunta. Si tú presentas hoy día, nosotros tenemos que ir con un nuevo grupo. Entonces tenemos dos alternativas. O vamos el próximo viernes a comité o el subsiguiente miércoles a comité. Tenemos entonces o 7 o 10 días. Eso va a depender de la cantidad de proyectos que lleguen y la capacidad hora hombre que tengamos de ir solucionando los proyectos, porque a veces un proyecto puede demorarte media hora y uno puede demorarte 2 horas porque el proyecto tiene más complicaciones en su revisión. Va a depender de eso, pero puede ser 7 a 10 días. Luego de eso, tú tienes 10 días. Pongámoslo el caso pesimista, tenemos 10 días, tenemos el grupo, porque llevamos todo un grupo a comité, vamos a llevar a 30 empresarios ganadores a comité, entonces se aprueban en 10 días, y luego de eso pasan 10 días más para que nosotros 15 días más para que nosotros le transfiramos los fondos al agente operador, por esos 30 personas. Entonces ahí tú tienes 25 días, y ese día, el día 25, más o menos, promedio, ojalá fuera siempre antes, se comunica el agente operador contigo y te dice, señor, usted fue admisible, de aquí comienza su proyecto, y tú tienes que aceptar y decir, sí, estoy conforme. Y ahí parte el proyecto. Eso más o menos, más o menos. Si tú eres rechazado, ¿en qué momento, en la primera etapa, en qué momento te dicen usted fue rechazado porque le faltó la coma al proyecto, por ejemplo? Cuando nosotros llegamos de aquí a 10 días más, porque ese sí plazo depende de nosotros internamente, o casi depende de mí. Entonces, si yo en 10 días más llevo un grupo a comité, ese mismo día, antes del día 9, yo a los que no fueron admisibles les comunico que no son admisibles. Entonces tiene como 9 días de corrido, lo estoy diciendo, que igual es un tiempo bien corto, así que no debe haber problema con eso. Disculpa, lo de Felipe, sí, al tiro Sergio, lo de Felipe solamente, Felipe, tú podrías presentar el proyecto por 10 millones, el proyecto le podrías poner más a tu cofinanciamiento, lo único que te puede complicar en el futuro es que después tú no lo compraste por 10, lo compraste por 8, entonces le vas a rendir a la Corfo 8 y no 10, entonces si tú le dices a la Corfo 10, tienes que rendirle 10, si después le rinde 8, te vamos a medir por el total, entonces ahí nos vamos a complicar, por eso que lo importante es que trates de ser lo más ajustado posible y real en la rendición que vas a hacer. No tiene más nota, premio, ni subsidio, ni nada, el aportar más al proyecto. Lo importante es que después rindan bien. Sergio, dale. Sí, son dos preguntas, en realidad son tres. Una es la transferencia de recursos. Si una vez que el agente operador ya está ok, ¿cuánto tiempo es? ¿Es una vez, varias veces? Eso, una. La segunda pregunta es como en el fondo de esto, ¿no? Como en la generación del proyecto. Si la lógica es una actividad de reactivación, como decías tú, Marcelo, si yo, por ejemplo, que tengo una editorial y hago una serie de guías de viaje, que son, qué sé yo, he hecho 20, y quiero hacer la 21, pero no cambia nada, solo es la 21. ¿Eso es admisible entre la lógica de esto de la reactivación o tiene que ser un proyecto que genere
otra dinámica. No, es para la 21. Es para reactivar su negocio. Ya. Es para reactivar su negocio, es para la 21, no hay problema con eso. La primera no sé. Perfecto. La primera, En relación a los fondos, ¿cómo es la transferencia de esos recursos? ya, ahí el Mauricio le explica la transferencia. Perfecto. Sí, mire, en general los recursos los tiene el agente operador, ¿ya? Y una vez que usted, bueno, ahí va a depender cuál va a ser el acuerdo que lleguen con el agente operador, ¿ya? Por lo general lo que hace el agente operador es reembolsar los recursos una vez que comprueba que todos los gastos estén fidedignamente acreditados por parte del beneficiario, ¿ya? Y es ahí que el agente operador efectúa el reembolso. Va a variar por agente operador. La verdad no podría decirte hoy se van a demorar 5 días dentro de la fecha en que tú le entregas tu rendición a que te reembolsen el subsidio, ¿ya? Porque ellos tienen entre 15 días y a veces hasta un mes para poder revisar antecedentes. Ya no debería pasar más de 15 días en que te reembolsen, ¿ya? Pero como el nivel de proyecto son muchos, ya, porque no es el único caso que va a llegar, el agente operador por lo general entra en un colapso de revisiones y está reembolsando entre 15 y 30 días, ¿ya? Eso se demora más o menos en lo que hemos detectado, ¿ya? Pero eso no va a depender de los componentes internos que tiene cada agente operador, pero por la experiencia que hemos nosotros visto, se demoran 15 días es como lo óptimo, y en los casos extremos se han demorado 30 días. ¿Y eso con el trabajo certificado que está entregado? En el caso, por ejemplo, de hacer un servicio X, o sea, por ejemplo, alguien hizo, no sé, un diseño de algo y entregó la boleta, no sé, al firmar el contrato. ¿Esa boleta ya está efectivamente válida o tiene contrachequeo del trabajo realizado? Se pegó Mauricio. Claro, sí, o sea, dale. siempre tienen que entender que acá hay dos componentes de revisión, ¿ya? Está el componente técnico y el componente financiero. Entonces, si dentro del objetivo hay bueno, por ejemplo, en este caso hay un contrato de prestación de servicio en donde se comprometió un servicio, ¿cierto? No sé, creación de página web. Estoy dando un ejemplo cualquiera. El agente operador va a verificar que esa página web esté funcionando, por lo menos esté el diseño de lo que se comprometió, ¿ya? Pero claro, va a haber una verificación de antecedentes para acreditar que el servicio que usted está pagando, en el fondo, se cumplió. O en el caso de la adquisición de un activo, si dijeron, me voy a comprar una máquina industrial, no sé, una congeladora industrial, el agente operador no le va a bastar con solamente la factura, sino que él va a ir a terreno, va a verificar que ese activo se compró y esté en su local o esté donde dijo que iba a estar. Y entonces no basta solamente con la rendición financiera, sino que con la comprobación de que los componentes técnicos también se cumplieron. Te hago una consulta. O sea, yo compro los 4 millones y tanto, y después yo rindo y Corfo me devuelve. Así funciona. No es que ustedes paguen directamente. Yo lo tengo que comprar. ¿Así funciona? Sí, correcto. Corfo no hace ningún pago directo al beneficiario. Ya esto va a través de un agente operador. El agente operador es el que hace las verificaciones técnicas financieras y hace el reembolso al beneficiario de estos gastos que se hayan efectuado en virtud del proyecto. ¿Ya? Pero eso lo tiene, pero esa forma de pago, anticipo, reembolso, lo ven con el agente operador. Nosotros ahí no nos metemos, ¿ya? Oye, Felipe, mira, hay una parte, pero yo sugiero que no, eso depende de ustedes. ¿Existe la posibilidad en el instrumento de que ustedes, en el costo total en el aporte de Corfo de los 3 millones, pongan un aporte por una garantía? Que ustedes podrían tomar una garantía cuando se ejecute el proyecto
y dejarle una garantía al agente operador, que es Fede Fruta o puede ser ningún otro, uno de esos dos, por los 3 millones de pesos. Entonces el agente operador te pasa los 3 millones al tiro. Pero previo una garantía, una póliza que tú les dejas a ellos, que es una relación entre ustedes. Pero eso Como una boleta de garantía. Claro. Como una boleta de garantía. Exacto, pero eso va a tener un costo al final que se lo vaya a cargar a los 3 millones. Entonces ya de los 3 millones va a tener que sacarle un porcentaje. Entonces por eso generalmente uno no la manifiesta mucho, porque la idea es que los 3 millones vayan directamente al beneficiario y no vayan a entidad financiera, a temas de garantía. Pero existe esa posibilidad, ¿eh? También. Pero ahí Oye, te pasan los 3 millones, te pasa el anticipo, o los 2 millones 7 en este caso, porque ya 300 te lo vaya a gastar en pedir la póliza, y tú ejecutas ese gasto, pero después tú le rindes al agente operador. Entonces, si hay algún problema en la rendición, ahí tienen que ir arreglándose. Cuando es contra reembolso, que es casi el 100% de los casos, el agente operador te va diciendo, mira, va bien la rendición, te falta este papel, te falta este documento, entrégame esto, porque ellos también quieren que esto se haga rápido, porque quieren también entregar rápido los recursos, porque ellos también tienen garantías con nosotros y pagos por nosotros. Entonces, entre vayan cerrando proyectos, nosotros le vamos pagando y le vamos rebajando las garantías que tienen por los recursos públicos. Entonces, generalmente el sistema que explica Mauricio es el más habitual y el que mejor funciona, que es reembolso. Entonces, tú vas haciendo y te van reembolsando. Pregón Producciones tiene la mano arriba y Mauricio también del iPhone. Disculpa, como para redondear el tema del anticipo, sí, si ustedes solicitan al agente operador, el agente operador evalúa el tema del anticipo, les pide la garantía y todo lo que dijo Marcelo. Pero hay una parte en que el beneficiario no les gusta mucho, sí. Cuando el agente operador le anticipa al beneficiario, el dinero donde se va ese anticipo, la cuenta corriente donde se vaya es completamente auditable por Corfo. O sea, lo que voy a hacer yo, si que les toco como financiero, yo les voy a pedir la cartola bancaria desde que ingresó el subsidio hasta que ejecutaron el gasto, ¿ya? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que vigilar es justamente que estas lucas que ustedes reciben como anticipo, si es que lo llegan a recibir, no se inviertan en instrumentos financieros como depósito a plazo, no sé, en otro cualquier gasto que se pueda prestar para confusiones, ¿ya? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta, porque muchas veces nos ha pasado que con los anticipos, que después el beneficiario se niega a entregar la cuenta corriente donde recibió el anticipo, ¿ya? Entonces, para que lo tengan súper en cuenta, van a tener, por ese anticipo, van a de la cuenta corriente donde recibieron los fondos o cómo los fueron custodiando, ¿ya? Así que es un poco más complejo el tema del anticipo, pero se entiende que ustedes necesitan los recursos, así que no creo que se demoren tanto en recibir ese anticipo y gastarlo, ya, pero tienen que considerar esa arista. ¿Sí? Ya. ¿Puedo hacer la consulta, no? Me gustaría hacer una consulta. Mira, Dago, que hay más gente que también quiere resolver consulta. Por favor, Don Luis Villaseca parece que estaba presentando. Y Mauricio también, que tiene un iPhone conectado. Ya, ok. Después me dais el pase. Ya, ¿puedo hablar o no? Sí. Ya, oye, buenas. Mira, tengo una sola duda. En el caso de lo que si uno hace una compra en el proyecto local, ¿el puro neto de lo que va a financiar Corfo? Sí. Esa es ya. Sí, el neto, el valor neto de la factura. El valor neto de la factura, ya. Eso era mi gran duda. Super, Dago. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Sí? ¿Puedo ahora? Sí. Sí. Oye, tengo una pregunta. Ya. Está Luis Villaseca ahí. Ya, Luis, dale. Son colegas, me imagino. Sí, ya, mira, si era parte de lo mismo, pero para cerrar una duda que tengo. Entiendo que el 70% lo provee Corfo, el 30% lo pone uno, pero ese 30% o ese millón y tanto que corresponde a los 3 millones como máximo, ¿está incluido el pago de impuestos? Me explico. De mi 30%, obviamente yo tengo que financiar el IVA, que es lo que yo ahora me quedó claro. Pero en este 30% está incluido ese pago de impuestos de la compra. O sea, disculpa, es como la misma respuesta la misma pregunta que ya hicieron. No se subsidia el IVA,
¿ya? No, no, sí, Salvo entiendo que no se que sea subsidia. exento. Ajá. Lo tengo súper claro, pero dentro del aporte de mi 30% se entiende de que yo también ahí tengo que pagar el IVA. O es el 30% más el 20% de la compra, que básicamente vamos a sumar un 50% de lo que voy a comprar. O sea, claro, o sea, cuando tú rindas, lo que nosotros vamos a revisar, lo primero es que si eres afecto, rinda hasta el monto neto y que la factura esté completamente pagada, ¿ya? No, sí, Pero, también me quedó claro, pero para hacer un ejemplo más simple, si yo compro un ¿ya? producto de $1.000.000, yo tengo que ¿Ya? poner el 30% de eso, pero también además el 20% del IVA. Eso quiere decir que vamos a llegar al 50% del producto. Claro, o sea, claro, o sea, el costo lo vas a tener que asumir tú en ese sentido. O sea, tengo que Como ponerte te una digo, compra del 50%, el 30% del neto más el IVA. ¿Que el IVA lo va a recuperar? Sí, pero hoy no hay ventas. sí, Entonces básicamente pero pierdo. o sea, te va a generar un remanente a futuro, pero y cuando tengas ventas, ese remanente va a ir a rebajar tu impuesto. Por eso Claro, ya es pero un eso tema va a contable que va ser, a tener. Sí, pero eso claro, va a es un ser en un tema, tiempo más. O sea, claro, pero para es un ser tema súper claro, contable, lamentablemente se va a tener que resolver con el tiempo a medida que vaya generando ventas, pero eso ya es un tema que nosotros no ya, pero nos para ser metemos en claro, realidad. es eso. Si yo compro un Es eso. equipo de Sí, es $1.000.000, eso. ustedes ponen el 70 y el 30 y yo tengo que poner el 20% del IVA. Sí, Que correcto. corresponde en realidad que el aporte Sí. real o el proyecto real es que ustedes ponen el 50 y yo pongo el otro 50, incluyendo el IVA. Correcto. Tú te haces cargo de eso. Ok, gracias. Una buena aclaración. Ya, el IVA ya no depende de la COF, si al final eso es un tema de ley de la República, pero es importante que es el neto. Entonces, si yo, por ejemplo, compro una máquina y la máquina vale 3 millones de pesos, el aporte Corfo, nosotros vamos a reconocer el valor neto. Por lo tanto, les va a quedar todavía un espacio para solicitar más subsidios. Para que no, porque si tienen, como decía ahí Gianfranco, pero yo tengo que contratar a una persona, entonces yo voy sumando. Lo importante es que no pierdan ese tope si es que tienen la capacidad de llegar a los 8 millones. Porque también es importante mencionar, para una empresa más pequeña, si quiere hacer un proyecto de 1,5 millones, también lo puede hacer. No necesariamente llegar al tope si después no puede rendir. Oye, antes de eso, de que Dago parece que alguien iba a tomar la palabra, no quiero dejar pasar el tema de los montos y de la cantidad de proyectos que nosotros vamos a apoyar. Hoy día estamos en un 30%, nos queda un espacio grande todavía para apoyar empresas. Entonces es importante que ustedes se habiliten comunicacionalmente con sus redes, porque no van a competir con sus redes, ustedes compiten con ustedes mismos y con un buen proyecto nomás, para tratar de rápidamente ir en apoyo a las empresas que están hoy día complicadas y que son del ámbito que ustedes conocen mejor que nosotros. Entonces, lo que ha pasado en otras veces, si ustedes tienen un grupo de 15, 20 personas, o arman un grupo, nosotros le hacemos un taller particular a ellos, para efectos de que puedan entender mejor el instrumento, pero traten de comunicarlo. No quiero decir ustedes, pero generalmente lo que ha pasado en otros programas es que los beneficiarios, los postulantes no lo difunden mucho porque no quieren como perder la oportunidad de postular. Porque primero quiero como adjudicarlo y después que otros. Pero en este caso, como vamos recién comenzando, traten de difundirlo. Si nos quedara 10% de presupuesto, lo más probable es que yo les diga, les sugiero que sea muy acotado porque ya queda poco, pero todavía queda harto. Entonces difúndanlo entre sus conocidos, entre el ámbito, con justa perspectiva, sin entrar a manifestarle falsas expectativas, porque acuérdense que tiene que cumplir los primeros requisitos de admisibilidad. Si no cumple con eso, ahí no generemos esa falsa expectativa, pero si cumple, ustedes mismos pueden transmitir eso, bienvenido sea que puedan postular cada día más. Eso. Hoy estamos en el tiempo, igual quedan algunas consultas, pero tenemos que cerrar. Entonces, no sé si la última pregunta, que creo que es Acta, que si quieres hacer la última pregunta. Tú, Francisco. Oye, disculpa, no solamente yo quiero recoger el guante que nos ofrece Marcelo, porque nosotros tenemos una asociación que es la que hemos participado ya en 3 de estas charlas y ha participado una buena cantidad de nuestros socios. Y yo creo que aún nos quedan preguntas dando vuelta, entonces me gustaría, si es posible, concretar lo de la reunión con la asociación. Eso ya, para terminar. Yo, don Francisco, lo único que les pido antes de esa reunión, que se coordine con la gente del Valparaíso Creativo y hagan un prechequeo de las empresas que califican, para no
generarle falsa expectativa, que eso realmente es fome, pues, sobre todo en un momento Sí, como el sí. actual, hablarle a alguien que no puede postular, eso de verdad que a nadie a todos les va a incomodar. Si hacen ese prechequeo, puta, ideal, porque después hablar del proyecto es lo más simple para efectos de que postulen y adjudiquen. Vale. Valparaíso Creativo funciona como revisando los proyectos, eso no entiendo cuál es el rol. No, ellos son vinculadores y articuladores, entonces ellos son asesores, es decir, asesores de la perspectiva de la vinculación, de la red y de la orientación. Ellos no te arman el proyecto, pero te ayudan. Por ejemplo, si Don Dago dice, no sé postular, no sé inscribirme en la página Corfo, te ayudan, no sé cómo ver mi código, te ayudan, pero no te van a decir, ponga este objetivo, ponga esta actividad, porque eso es propio de ustedes. Ustedes hacen cargo ustedes de su proyecto, el proyecto es de ustedes, no es ni de Corfo, ni de Valparaíso Creativo, ni de CODECER, ni de FEFUTA. Valparaíso Creativo es un programa financiado por Corfo, que reúne a un mundo público y privado, y que después es bueno que ustedes se interioricen y tengan una charla del Valparaíso Creativo, que busca tener una visión a largo plazo de la industria creativa en la región de Valparaíso y cómo esta industria va creciendo y se va haciendo como un motor de desarrollo. Entonces, por ejemplo, Valparaíso Creativo, ¿qué hace? Le ayudó a la Municipalidad de Valparaíso a postular a la ciudad de Valparaíso ante la UNESCO para ser reconocida ciudad musical. Y la UNESCO reconoció a Valparaíso ciudad de la música. Entonces tiene todo un plan de trabajo y desarrollo de la música. ¿Qué hace Valparaíso Creativo? Levanta el turismo creativo, levanta el sector de videojuegos. Ahora está tratando de, por ejemplo, mirar rodajes internacionales que vengan a Valparaíso. Tiene todo un cuento que si ustedes tuvieran asociaciones gremiales también podrían sumarse al Valparaíso Creativo. Y dentro de eso, como salió el tema de la reactivación, nos están ayudando a hacer parte como de la pega que debe ser la Corfo, de difundir, de orientar, de facilitar, y que lamentablemente nosotros somos tan pocos que nos aprovechamos, entre comillas, de ellos para efectos de que los puedan orientar a ustedes. Gracias. Buen resumen, gracias. Oye, tenemos que cerrar ya. Le agradecemos a todos la presencia. Por favor, le vamos a pedir que activen sus cámaras porque nuestra periodista Valentín va a sacar una foto que la vamos a subir a las redes sociales también. Y ahí les copio de nuevo el link de la encuesta, por favor, que es súper importante, sobre todo para los que no estaban inscritos. Ocupen este link también porque por ahí vamos a quedar también conectados por la base de datos. Vamos a seguir haciendo las charlas. La próxima charla es la próxima semana, si no me equivoco, en la tarde, el mismo día. ¿Tengo entendido? Está por ahí la Es el 8 de abril, Mauro. 8 de abril, súper. Entonces, sí que también ahí podemos generar otra charla. Y si ustedes como asociación gremial, la mayoría que están, quieren hacer una charlita directa, como dijo Marcelo, lo podemos gestionar. De hecho, estamos haciendo una, vamos a generar una también con Balmaceda Arte Joven. Así que ningún problema. Nosotros somos facilitadores más que nada en este proceso y esperamos justamente que puedan levantar este fondo y también más adelante que se vayan abriendo otras oportunidades, ustedes también vayan participando. Así que, Val, ¿tú nos avisas para dejarlo a todos liberados? Eso, sonrían. Voy a tomar la foto ahora. 1, 2 y 3. Ya, y otra. Listo. Muchas gracias. Que Oye, que estén muy estén bien. todos muy bien y éxito en la postulación. ¿Ya? Chao, estén bien, gracias a todos. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. No, gracias.